Para convertirnos en desarrolladores de software no llega con aprender a programar, tenemos que aprender a escribir código de calidad. Y aunque esto se consigue habitualmente a través del paso del tiempo y muchísima práctica, existen diferentes mecanismos estándar que nos van a ayudar a lograrlo. Uno de ellos son los principios SOLID, que en este curso no solo aprenderás a nivel teórico, sino que también lo harás de la mejor manera, resolviendo ejercicios prácticos. Así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure, tutoriales de programación y desarrollo de software. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 14 años. Los principios SOLID son un conjunto de 5 principios de diseño de software que tienen como objetivo mejorar la calidad y mantenibilidad del código. Cada uno se corresponde con una de las letras de la palabra SOLID, enfocándose en un aspecto particular para mejorar nuestro código. Y cuando se aplican juntos nos pueden ayudar a crear sistemas que sean fáciles de entender, modificar y escalar. Unos principios que nos ayudan a crear código más robusto y seguro. Es esencial que los conozcas como desarrollador de software y llevarán tus habilidades al siguiente nivel. En definitiva, te ayudarán a ser un mejor programador que marque la diferencia. Este curso forma parte de la iniciativa de la comunidad llamada Retos de Programación. Tienes toda la información en retosdeprogramación.com y en concreto en la sección Roadmap, una ruta de estudio para aprender y mejorar lógica de programación con cualquier lenguaje. Los ejercicios del 26 al 30 se corresponderán con los principios SOLID. En todos ellos encontrarás el ejercicio, mi corrección y por supuesto las correcciones de la comunidad. Esta es una iniciativa válida para cualquier lenguaje, ya que nos centramos sobre todo en la parte lógica, no tanto en la sintaxis propia del lenguaje. Y aunque en este curso el código que yo voy a programar está en Python, ten en cuenta que dispondrás de correcciones en el resto de lenguajes. Todas ellas disponibles en el repositorio de GitHub, donde también te explico cómo funciona la dinámica y cómo puedes participar en ella. Lo único que te pido es que hagas clic en el botón de Start, ya que es la mejor manera de apoyar el proyecto y ayudar a que llegue a más personas. Recuerda también que ya tienes disponible en este canal 2 cursos de lógica, con todos los ejercicios que hemos resuelto anteriormente, y que ya suman un total de 12 horas. También es muy importante que te unas al servidor gratuito de Discord, donde podrás consultar todos los eventos de la comunidad y también preguntar tus dudas o ayudar en esta actividad de retos. Por último, ten en cuenta que este curso se llevó a cabo desde los directos de Twitch, donde de lunes a viernes realizo transmisiones para aprender a programar. Y ahora sí, bienvenidos al curso de Principios SOLID desde cero. Principios SOLID. ¿Qué es esto de los principios SOLID? Pues os lo voy a empezar a explicar. Vamos a empezar a explicar un poquito qué es esto de los principios SOLID, por qué se utilizan, por qué son importantes y sobre todo por qué, al fin y al cabo, los tenemos que aprender. De nada vale muchas veces saber la teoría y saber programar cosas cuando en realidad tenemos siempre formas de quizás hacerlo mejor, de hacerlo de manera más elegante, de hacer que nuestro código, al fin y al cabo, pues sea más escalable, más reutilizable, que tenga menos errores y, en cierto modo, esto es lo que quieren acabar cubriendo estos principios SOLID que vemos por aquí. Esto es lo que significan los principios SOLID. Los principios SOLID fueron creados por Martin en el Clean Code, este libro que es como una especie de Biblia, que hay gente que le gusta más, menos, que puede estar más, menos actualizado. Respetamos todo esto, pero bueno, sí que es cierto que estos 5 principios, estos principios SOLID, pues calaron bastante en el sector y que a día de hoy conocerlos, yo sinceramente creo que nos hace mejores programadores, ¿vale? Así que vamos a hablar de ¿cuál es este primer principio? Lo que pone aquí SRP o Single Responsibility Principle, que básicamente es principio de responsabilidad única. Por eso, cada uno, Single Responsibility Principle, por eso está asociada a la S. Y después veremos el de la O, el de la L, el de la I, el de la D. Vale, os voy a contar primero la teoría de qué es este principio de responsabilidad única. Dicho con la teoría, así como más al grano, el principio de responsabilidad única lo que quiere decir un poco es que cada clase tiene una única responsabilidad y aún se suele como complementar más. Cada clase tiene una única razón para cambiar. Esto, si lo vemos así, podemos hasta pensar que no sabemos qué significa. Por eso creo que venía muy bien el juntarlo con los retos de programación, porque así ya no solo es el hablar de la teoría, eso de que al fin y al cabo tiene esa responsabilidad única la clase, la única razón para cambiar, que una clase solo debe hacer algo concreto, que es lo que acaba representando la clase. Estos son principios asociados a programación orientada a objetos, ¿vale? Y este principio yo creo que es sencillo de entender. ¿Por qué? Porque solo os tenéis que quedar con esa responsabilidad única. Por un lado, la clase se tiene que encargar de una sola funcionalidad, una sola tarea
dentro de nuestra aplicación. Y esa responsabilidad tiene que ser clara, es decir, que no se solapen funcionalidades o que no existan funcionalidades que puedan ser casi iguales dentro de la misma clase. Por eso esa responsabilidad, por eso esa manera de intentar que nuestro código se entienda mejor. Y por otro lado, os decía por ahí, esa razón para cambiar, que decíamos, no, pero debe poseer una única razón para cambiar. ¿Qué es eso de una única razón para cambiar? Significa que si la clase tiene más de una responsabilidad, claro, ¿qué pasaría? Que si cambia, esa responsabilidad puede acabar rompiendo la clase, puede acabar afectando nuestra aplicación. Por eso solo tiene que afectar como a un rango de acción de la funcionalidad. ¿Y qué acabamos haciendo para acabar cumpliendo este principio de responsabilidad única? Pues que las responsabilidades, en el momento que van apareciendo, lo que nos van a acabar generando son diferentes clases, para que así cada clase se ocupe de algo concreto, que es lo que hablamos de esta responsabilidad única. Vamos al ejercicio. Dice, exploremos el principio de responsabilidad única y crea un ejemplo simple donde se muestre su funcionamiento de forma correcta e incorrecta. Y yo creo que verdaderamente esta es la mejor manera de acabar entendiendo pues este principio de responsabilidad única. O en realidad casi hasta los principios SOLID. Ver cómo hacemos algo mal y cómo gracias a este principio lo estamos haciendo bien. ¿Es obligatorio utilizar siempre los principios SOLID? No. Los principios SOLID hay que seguirlos 100% al pie de la letra, si no es que somos peores programadores. No. Pero saber cómo funcionan nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y si al final tenemos que romper alguno de estos principios SOLID, que lo hagamos de manera consciente. No que lo hagamos porque a mí me da igual cómo programarlo, con total de que compile y funcione, el programa está bien. No, entendamos que conocer este tipo de buenas prácticas nos puede ayudar a crear software mejor. Ok, así que vamos aquí a crear un bloque para el ejercicio y vamos a hacer esto que nos decía. Primero crearlo de manera incorrecta y después hacerlo de manera correcta. Vale, hablamos de ese principio de responsabilidad única. Entonces, mira, me voy a crear, por ejemplo, una clase llamada usuario. Esta clase llamada usuario, pues imaginemos que tiene un inicializador, sin más, ¿vale? Tiene este inicializador y, por ejemplo, esto lo que significa es que podemos crear un usuario al que se le pasa un nombre y un email, sin más. Y aquí pues tendríamos pues la asignación de estos parámetros. Del nombre por un lado, que sería igual al nombre que nos entra, y el email por otro lado, que sería igual, por supuesto, al email. Hasta aquí todo bien. Ahora imaginemos que nuestro programa pues puede hacer varias cosas. Que por un lado, este usuario necesita una funcionalidad que lo guarde en una base de datos y una funcionalidad que, por ejemplo, sirva para enviar el email. Entonces, lo primero que podríamos pensar aquí es que, pues no lo sé, save to database. ¿Vale? Entonces, si yo necesitara guardar este usuario, yo podría hacer lo siguiente, pues no lo sé, que aquí se le pasara el nombre y se le pasara el email del usuario o simplemente el self para que acceda a cada uno de ellos. Y yo ahora aquí haría el código, que no lo voy a hacer, esto es simplemente para enseñar el ejemplo, el código de guardar el usuario. Y aparte, yo podría también tener una funcionalidad para enviar el email, send email, ¿vale? Y aquí, pues más de lo mismo, la funcionalidad para enviar el email. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos el usuario. ¿Cuántas responsabilidades tiene este usuario? Porque está por un lado el usuario, pero ¿qué hace este usuario? ¿Tiene una responsabilidad única? Porque parece que está la creación del usuario, pero aquí hay una responsabilidad que es guardarlo a base de datos. Y otra responsabilidad que es enviar un email. Aquí ya vemos varias responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de este usuario? Claro, una, guardarse en base de datos, otra, enviar el email. ¿Por qué mezclar el usuario con el email, con lo que sea? Es decir, aquí le estamos dando funcionalidades a un usuario que podrían ser propias de un usuario o no. Y que en el momento que yo acabo tocando el usuario, igual tengo que reimplementar mi operación de guardado a base de datos, que igual yo tengo que reimplementar mi operación de envío de emails o algo así. Pero en realidad, una operación de guardado igual debería ser independiente del usuario. A mí qué me importa si estoy guardando usuario o estoy guardando yo qué sé. Y por otro lado, la operación de enviar un email, a mí qué me importa si es el email de un usuario o el email de otra cosa que a mí me diera la gana, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo intentamos reimplementar esto, pero ahora ya pensado a intentar conservar ese principio de responsabilidad única. Entonces yo, por un lado, tengo mi usuario. Mi usuario para mí es correcto, pero como decíamos que intentábamos solventar estos problemas de que se tengan varias responsabilidades, pues lo hacíamos creando más clases, para que así sea independiente. Entonces imagínate que yo ahora creo una clase
que sea, pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de que hay que guardarse en base de datos un usuario, ¿por qué no le llamamos user repository, por ejemplo? O service, o yo qué sé, lo que nos dé la gana. Voy a llamarle service. O repository, si igual pensamos que está asociado a una entidad o lo que sea. Bueno, nos da un poquito igual, ¿vale? Y yo ahora aquí, todo tranquilo, podría decir, ya tengo la operación para guardarlo en la base de datos. Y ahora aquí, claro, si lo tengo que guardar en base de datos, pues yo le paso mi usuario y ya está. Y aquí ya haré la lógica que esté totalmente separada de este usuario y que en el momento que yo tenga que cambiar algo, esto debería guardarlo en base de datos porque va a estar modelado como el usuario. Igual ya no tengo que andar retocando en el medio. O, en caso contrario, en caso de que lo cambie, pues seré mucho más consciente de que, por un lado, tengo mi usuario y por otro lado, tengo la funcionalidad de guardarlo en base de datos que yo que sé cuántas funcionalidades acabaré teniendo. Y este mismo enfoque se lo podemos dar por este lado al email service. ¿Qué haría aquí? Pues igual el email service no tiene nada que ver con el usuario. Que yo quiero mandar emails y ya está. Entonces yo me creo aquí una función que sea, pues no lo sé, send email. Entonces esto igual recibía el self, pero igual lo que recibía aquí, pues es el email y el mensaje, ¿no? Lo que fuera. Y para mí en este caso ya permito que sea independiente. Esto me permite que si el día de mañana un usuario, entre comillas, tiene 50 funcionalidades asociadas, yo las estoy modelando todas de manera independiente. Unas serán comunes solo al usuario, otras quizás servirán para mandar más cosas, como puede ser este servicio de email, pero en realidad mi usuario acabará reducido a únicamente la funcionalidad de representar al usuario. Y mi clase user service acabará reducida a realizar operaciones, imagínate, de base de datos asociadas a mi usuario. Y mi servicio de email tendrá operaciones que estén referidas al envío de emails o al trabajo con emails. Ahora pensar que esto puede ser un poco una tontería. No, porque estamos trabajando con algo súper simple. Pero pensar cómo puede acabar afectando a una operación, a una aplicación mucho más grande, que esté creciendo constantemente, que los usuarios o que los programadores estén continuamente realizando cambios, que se estén añadiendo continuamente funcionalidades, que se estén cambiando funcionalidades. Y para esto es para lo que sirven estos principios SOLID, para conseguir que nuestro código, al fin y al cabo, sea más mantenible, más entendible, más seguro, que si alguien tiene que introducir un cambio diga, joder, tengo que hacer un cambio en el email. Pues ya está, tengo mi email service que hace aquí cosas genéricas, no sé qué. Pero, y si fuera asociado a un usuario, pues igual era un user email service. Igual que puede ser este user service y lo que estoy haciendo es trabajando con base de datos o lo que sea. Entonces, entendamos que, por eso digo que a veces hasta se puede romper estos principios SOLID si creemos que no tienen tanto sentido. Igual si es una aplicación muy pequeña que no va a crecer en la vida, pues de nada tampoco vale estar creando clases y clases y clases y clases y clases, ¿no? Pero en el caso de que querramos que funcione de manera independiente, yo me voy haciendo mis clases, cada clase va a hacer lo que nos dé la gana que haga, pero siempre cumpliendo esta responsabilidad única, como estamos diciendo. ¿Ok? Entonces vemos que aquí hemos separado un service que directamente es independiente del usuario porque recibe email y mensaje, y en cambio este user service sí que sigue, en cierto modo, ligado al usuario, pero sí que haciendo o ganando una responsabilidad que no tiene nada que ver con simplemente representar al usuario. Ya tiene una funcionalidad que igual está asociada a base de datos y ya está. ¿Ok? Aún así, Bryce, igual esto aún no se entiende. Pues bueno, por eso os pongo la segunda parte del ejercicio, porque la segunda parte del ejercicio sí que vale para ya ver un ejemplo pues un poquito más real. Decía, dificultad extra. Desarrolla un sistema de gestión para una biblioteca. El sistema necesita manejar diferentes aspectos como el registro de libros, la gestión de usuarios y el procesamiento de préstamos de libros. Entonces, bueno, claro, ¿cómo lo haríamos de manera incorrecta? Vamos a hacer aquí el bloque incorrecto. Tenemos nuestra, por aquí, gestión de biblioteca, nuestra biblioteca. Manejar diferentes aspectos, repito, registro de libros por un lado, gestión de usuarios por otro, procesamiento de préstamos por otro lado. Claro, yo si empiezo a desarrollar esto, pues me puedo crear aquí mi biblioteca, library, sin más. Una vez tenga la biblioteca, ¿qué podría hacer? Lo que vimos antes, pues igual puedo inicializarla.
vengo por aquí. ¿Y cómo la voy a inicializar? Si esta biblioteca tiene que acabar gestionando libros por un lado, usuarios por otro lado y préstamos por otro lado, me lo voy a inventar. Es decir, tampoco nos pongamos exquisitos, ya digo, esto es más la lógica que esto sea el sistema perfecto. Pues igual yo digo, pues mira, por un lado tengo un array de libros para gestionar los libros. Por otro lado tengo un array de usuarios. Y por otro lado tengo un array de préstamos. ¿Vale? Entonces, así, más o menos, tendría inicializada mi biblioteca. Y decía que debería soportar ciertas funcionalidades. Las pongo por aquí. Primera funcionalidad, necesitas manejar diferentes aspectos como el registro de libros. Pues yo qué sé, me voy a crear una función que sea addbook, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tengo que añadir un libro, pues quizás este libro lo que tiene, por ejemplo, título, autor, ¿no? Y pues el número de copias, ya que es una biblioteca, pues cuántas copias tiene, ¿no? ¿Y qué haríamos con esto? Pues igual, yo con esto ya lo que podría hacer es accedo a mis libros, books, y añado este libro. Añado este libro, ¿cómo? Un poco como nos dé la gana. Bueno, lo que podríamos pensar aquí es, pues no lo sé, igual podría acabar creando un diccionario, sin más. Un diccionario donde tengamos clave-valor con cada uno de estos campos. Con el title, por un lado, por otro lado con el autor y por otro lado con las copias. ¿Vale? Y esta sería la operación de añadir libros. Por otro lado me decía que tenía también que aprender a añadir también usuarios. Pues bastante parecido, ¿verdad? Add user. ¿Qué tiene el usuario? Pues el nombre, el ID. Aquí decimos, mira, ¿qué tiene? Registrar libros. Aquí lo teníamos. El título, el autor y el número de copias. Pero los usuarios que tienen en este caso, pues el nombre, el número de identificación y el correo electrónico. Pues el nombre, el ID y el email. Más de lo mismo. Pero en este caso, yo voy a ir aquí a los usuarios y voy a guardar por un lado el nombre, por otro lado voy a guardar su ID y por otro lado voy a guardar su email. Y ya que tenía que hacer ahora estas operaciones con los libros, por un lado, poder alquilar el libro. Así que, operación dev loanbook, ¿vale? ¿Y cómo alquilo el libro? Pues tendré que decirle qué libro alquilo y a qué usuario. Pues, por ejemplo, le digo el ID del usuario, que si queréis, para que se entienda mejor, le pongo aquí user ID. Si queréis que esto lo guardemos, pues con un poco más de sentido. Si yo le paso el identificador del usuario por un lado y el título del libro por otro lado, book ID, ¿vale? Que esto en realidad es el nombre del parámetro, que yo podría venir aquí y le digo, aquí le quiero llamar simplemente ID porque tengo clarísimo que esto está asociado al usuario, y aquí, como yo le pasaba el book ID, imagínate, fuera book title, y yo después ya lo juntaré con el title por este lado, title, ahí lo tenemos. Vamos a intentar montar la lógica para encontrarlo, sin complicarnos mucho. Imagínate, sería acabar buscando un libro, ya sabes, esto lo podríamos hacer con funciones de orden superior o con yo que sé. Siempre os lo intento dejar fácil para la gente, sobre todo que está empezando, que no vea que es muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, el book, el libro, ¿no? Vengo por aquí. ¿Qué campo? El campo title. Si el campo title que tenemos por aquí del libro es igual a qué, al book title que le estábamos pasando por un lado, y las copias del libro, copies, son mayores que 0, pues en cierto modo yo ya podría alquilarlo, podría prestarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, ir a nuestro libro, decir que al número de copias pues le restamos 1, menor o igual que 1, y ahora, ¿qué tendríamos que hacer ya con esto? Acabar retornando, pues por ejemplo, que hemos prestado este libro. Yo qué sé, podríamos acabar diciéndole, por no acabar como registrando todo esto mucho, ¿qué tendríamos que hacer? Vale, vamos a quitarle una copia, vamos a añadir este libro, tendríamos que decirle, vale, ahora tenemos que asociar que se lo hemos dejado a alguien. ¿Cómo lo asociamos? Pues venga, también al listado de préstamos, pues vamos a inventarnos otra estructura. ¿Qué tendría esta estructura? Vamos a ver si nos dice por aquí algo. Procesar préstamos. Debe permitir a los usuarios tomar préstamos y devolver libros. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Por un lado tenemos el user ID y por otro lado tenemos el book title. Y así creamos una estructura donde se asocie el libro que se le ha dejado a un usuario. Por supuesto, esto se podría hacer mejor, controlar errores, lo de siempre. Pero, en cierto modo, esto podría ser suficiente. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues no lo sé. Igual retornar un true en caso de que podamos prestarlo y retornar pues un false en caso de que
no lo podamos prestar, porque el libro no está disponible o lo que sea. Podríamos hacer cualquier cosa, pero ya digo, estoy como creando operaciones simplemente para entender que nuestra biblioteca pues tiene alguna funcionalidad. Claro, igual que lo prestamos, también lo podemos retornar, ¿no? Podemos acabar devolviéndolo. Return book. Y vemos que esto, en cierto modo, pues tiene también buena pinta, ¿no? Parece que hasta no tenemos la necesidad de usar ese principio de responsabilidad única. Podríamos hacer más de lo mismo, pero en este caso, en vez de buscar ahora aquí dentro del listado de libros, yo voy a buscar dentro del listado de préstamos, claro. ¿Y qué tendríamos que acabar revisando aquí? Pues casi lo mismo, pero en este caso, sí, en el préstamo tenemos el ID de usuario, user ID, es igual al user ID que nos pasan y por otro lado también tenemos en este préstamo book title es igual al título. Esto quiere decir que el libro en realidad estaba prestado. ¿Qué hacemos si estaba prestado y lo tenemos que retornar? Nos vamos a los préstamos y lo eliminamos. Podríamos decirle, hey, cárgate este préstamo, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que acabar haciendo sería como hicimos antes, dentro de las copias, dentro del título, ¿esto qué vemos aquí? Dentro de los libros que tenemos por aquí, en el campo título, buscaríamos el libro y en este caso le incrementaríamos 1. En vez de restarle 1, le sumamos 1. ¿Vale? ¿Y qué podríamos hacer? Por más de lo mismo. Si en realidad lo damos devuelto perfectamente, retorno un true y si no, pues retorno por aquí un false. Ahí digo, no nos quedemos mucho con esto, que puede ser un poco mejor, peor, más, menos cutre, pero simplemente como para darle cierto feedback al sistema de saber si esta operación de prestar por un lado y retornar el libro, pues se ha hecho correctamente. Vale, aquí tenemos nuestro sistema. Esto ya casi podía ser un ejercicio. Y esto es algo que habitualmente podríamos acabar implementando así. Sobre todo si empezamos y decimos, joder, pues qué bien lo he hecho. Vale, pero ahora tú piensa que cambia estas estructuras, que cada vez hay más responsabilidad, que un libro ahora de repente tiene campos diferentes, que lo hemos modelado todo desde dentro. Esto pensar que es peligrosísimo. Estamos los campos por aquí que están a pelo, la funcionalidad que tenemos, funcionalidades de añadir usuarios, de libros, de retornos de los libros. Claro, no hay como una manera ordenada y mucho menos una manera de que este sistema crezca, de que esta aplicación haga más cosas sin que nos volvamos medio locos. Vale, vamos a intentar buscar la manera correcta, ahora siguiendo este principio de responsabilidad única. Creo que, en cierto modo, ahora que ya entendimos sobre todo el anterior ejercicio, la parte más simple, tenemos algo muy fácil, que es, vale, aquí hay diferentes responsabilidades. Todo esto lo tenemos que acabar dividiendo en clases que tengan una única responsabilidad. Lo primero que yo tengo que acabar entendiendo es, vale, si yo necesito clases que tengan una única responsabilidad, es empezar modelando como objetos las propias entidades. La entidad de libros, la entidad de usuarios, la entidad hasta de préstamos, no como sistema. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar por lo más fácil. Me voy a crear una clase para los libros, book, y aquí voy a inicializarlo. ¿Qué tiene el libro? El libro tenía un título, un autor y unas copias. Pues vamos a hacerlo bien simple. Ya está. Y ahora aquí, pues simplemente me lo voy a guardar. Title, igual a title. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos campos que tiene el libro. Ya estoy modelando de esta forma un libro. Y ya lo estoy modelando con datos que me guardaba un diccionario, que podía cambiar, errar, fallar. No, ya tengo una estructura asociada al libro. Es decir, lo que tenga que cambiar relacionado con un libro, lo cambio en la clase libro. ¿Qué otra entidad teníamos? Que también estábamos modelando por aquí un poco a lo loco. Teníamos la entidad de usuario, user. ¿Y qué tenía el usuario? Lo veíamos por aquí. Ese nombre, ese ID, ese email. Vamos a meter el nombre, vamos a meter su ID, vamos a meter su email. Y ya de repente ya tengo una clase con la responsabilidad única de modelar al usuario. ¿Qué más entidades tenía por aquí que hasta se guardaban en esta librería o biblioteca o como le querremos llamar? Loans, ese préstamo como tal. Vale, ¿y para qué sirve el préstamo? Claro, el préstamo no es como una entidad tal cual. El préstamo parece que en este caso sí que está realizando ya alguna funcionalidad extra. ¿Qué funcionalidad? La funcionalidad de gestionar los préstamos.
Ah, vale. A ver, pues vamos a irnos por aquí a una clase, vamos a crear esa entidad de préstamo. ¿Y qué tendría ahora esta funcionalidad de préstamos? En realidad, la inicialización, o como yo la entiendo, es la gestión de los préstamos. Claro, no es ya que la librería tenga que gestionar los préstamos, que yo podría tener una entidad que es su responsabilidad, la entidad préstamos, gestionar préstamos. Así que vamos a crearnos esta máquina de gestionar préstamos, que esto ya lo teníamos aquí, ¿vale? Puede ser una estructura que gestione los préstamos. Que esto podríamos tener una entidad que funcionara como el préstamo, lo que fuera, por supuesto. Pero aún así, para que veáis un poco las responsabilidades como yo las voy estirando más, incluso la podríamos tirar más. Vale, teníamos esta operación antes, que decía, hey, como entidad que tiene que acabar gestionando préstamos, tienes la posibilidad de prestar un libro, pero la posibilidad también de retornar el libro. ¿Y ahora qué le pasamos? ¿El user ID, el book title o lo que sea? No, ya lo tengo modelado por separado. Tengo un usuario y tengo un libro. Me da igual cómo funciona el usuario y el libro porque ya los tengo de manera independiente. Ya no tengo que andar buscando campos en concreto y que después el libro como tal cambie o que el usuario como tal cambie. No, yo ya trabajo con esa entidad. Y cuando yo antes, ahora tenía toda esta búsqueda, que si queréis hasta la ponemos por aquí. Digo, vale, el Loan Book antes tenía que buscar entre todos los libros, pero yo ahora ya no quiero hacer esa búsqueda. Yo ya tengo que saber cuál es el libro, entonces yo ya podría hacer lo siguiente. Sin más, este for me lo puedo cargar y lo que tengo que acabar controlando, ya que yo ya accedo directamente al libro, ya es, hey, si el libro, las copias son mayores que 0, para mí esto ya es perfecto. Y si yo las copias ya son mayores que 0, ¿qué hago con esto? Pues yo ya le puedo restar una copia aquí. Ya está. Y ahora aquí, si lo quiero añadir, ¿qué tendría que acabar haciendo? Bueno, ahora aquí podríamos tener otro objeto más que fuera el préstamo y que esto fuera... Me da igual. Aquí, como ya estoy llegando a una clase que solo va a encargarse de gestionar los préstamos y quizás yo no trabajo con préstamos por fuera, pues igual yo puedo hacer lo mismo y me sigo guardando aquí mi estructura. Tengo por aquí el loans y en realidad lo único que yo voy a hacer aquí es guardar el ID del usuario, que si recordáis simplemente era ID, user.id, y el book title era el libro y el título. Yo ya he reducido un poco todo lo que antes tenía que hacer y ya tengo un control que la única responsabilidad de Loan es trabajar con préstamos. El libro, el usuario, está por fuera. Más de lo mismo. En este caso, retornar el libro. Volvemos a lo mismo. Ahora aquí tengo que retornar. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, me lo copio para que veáis cómo lo modifico. Ahora aquí sí que tendría que buscar en estos préstamos. Pero el usuario, este user ID, book title, lo acabaría convirtiendo en el usuario del libro. Ya no en esos campos concretos, el user.id y el book.title. La responsabilidad de esta clase ya no es gestionar el libro. El libro lo gestiona la clase libro. Usuario ya lo gestiona la clase usuario. Por eso aquí ya me lo puedo cargar y ahora nos dice, vale, ¿y cómo hago esto? Tengo que buscar el libros, eliminarlo, no sé qué, aumentar las copias... No. Yo vengo por aquí, voy al libro, voy a sus copias y aquí le incremento una. Y ya lo último que nos faltaba era retornar que quizás esto se había hecho correctamente. Imagínate, ya está, una clase Loan. Pero aún nos queda lo más difícil, que es cómo queda la clase library que tenemos aquí, que antes se encargaba de gestionar, pues parece que hasta todo por separado, no sé qué. Vale, vamos a copiarnos toda la clase library. Vamos a volverla a pegar por aquí y vamos a ver ahora cómo tendríamos que trabajar con la nueva clase library. ¿Tiene que gestionar libros? Sí, pero ¿cómo los va a gestionar? Con la clase libros. ¿Tiene que gestionar uses? Sí, pero ¿qué va a gestionar? ¿Una estructura que se crea ella? No. ¿Tiene que gestionar estos préstamos? En realidad ya tenemos algo que se encarga de gestionar los préstamos. Inicializo esta clase que ya es inteligente. Ok, ¿añadimos el libro? Sí, el title, el autor, las copias o lo que sea, pero ¿qué va a hacer con esto? Ahora en realidad con esto le podríamos decir, no, para mí, lo único que tienes que hacer es pasarme un libro. Y yo en Books ya guardaré mi libro. Se acabó. Y si quiero añadir un usuario, perfecto, pásame el usuario. Y yo en Users lo que voy a guardar es un usuario. Y si yo ahora aquí lo que quiero es alquilar el libro, lo que fuera, no sé qué. Claro, ¿sería muy difícil hacer todo esto? Pues vamos, más de lo mismo.
vengo por aquí. ¿Tengo un servicio que sea capaz de acabar encontrando todo esto? Pues sí, pero primero tengo que encontrar los usuarios, después tengo que encontrar el libro, ¿vale? Pues primero voy a pasar por aquí el user con el que igual yo quiero acabar trabajando y después yo le voy a pasar por aquí pues el libro que igual yo quiero acabar alquilando en este caso, o que en este caso igual no le pasamos el usuario, que lo que le estamos pasando únicamente es el user ID, que lo queremos hacer como antes, user ID y book title, no pasaría nada, en realidad lo podríamos hasta limitar, porque ya tendríamos que ser capaces nosotros de encontrar el usuario dentro de nuestros usuarios. ¿Cómo lo acabaríamos encontrando? Bueno, esto os lo voy a hacer aquí como muy rápido por no haceros un for, ya digo, esto no es una clase de Python ni mucho menos, entonces podríamos hacer un find, un search, operaciones de orden superior, lo que sea. Bueno, aquí una manera también de hacerlo sería simplemente buscar el usuario, esto lo voy a hacer con una operación generadora, pero que tampoco le hagáis mucho caso. Lo que tendríamos que hacer es buscar los usuarios, en estos usuarios, si al final este usuario lo que acabamos encontrando es que el usuario, el ID del usuario, que el ID del usuario lo teníamos por aquí, donde estaba, era .id, es igual a el user ID, que le estamos pasando por aquí. Con esto podríamos buscar que encontrara algo, o si no, que nos dijera que no ha encontrado nada. Entonces para eso lo intentamos hacer de esta forma. ¿Qué significa este next que le estoy poniendo yo por aquí? Este es no sé cómo traducirlo, compresión de generador, eso por un lado, esta expresión generadora, ¿no? Y el next, esta función next lo que hace es tomar la iteración si se cumple y si no, darnos un valor por defecto hasta que encuentra algo. El valor por defecto es que, por ejemplo, si no encuentra nada, le decimos, pues mira, retorna none. Entonces aquí empezaría a buscar en todos los usuarios hasta uno que encaje con esto. Y si no, retornaría none. Entonces esta sería como una operación también de búsqueda, en cierto modo. Que esto, hay operaciones de orden superior, que ya tienen algunos sistemas, lo que sea. Y lo mismo que podríamos hacer es con los libros. Que os lo hago también rápido, que en este caso lo que buscaríamos sería el title del libro. Y me lo guardaría en un título. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si en realidad hemos encontrado un libro y un usuario, if user and no title, por aquí, book, user and book, significa que hemos encontrado, es decir, que nuestra librería lo tiene. Y para eso, ¿qué haríamos? Ah, claro, ahora ya podríamos acabar retornando el libro o lo que fuera, ¿vale? Pues para eso le puedo hacer un return. Y ahora, ¿cómo somos capaces de trabajar con el sistema de préstamos? Antes el sistema de préstamos también lo teníamos en la propia librería, pero ahora lo hemos sacado para afuera. Entonces yo le puedo decir que ahora me voy a estos préstamos y en este caso ya me voy a ir a la operación de buscar este libro. ¿Dónde está? Loan Book. ¿Y qué tenía este Loan Book? Teníamos que pasarle el user ID, el book title o lo que fuera. Hicimos, ¡ostras! Claro, necesitamos user ID, book title, ok, se lo podríamos acabar pasando. ¿O qué podríamos acabar haciendo? Que simplemente este Loan Book que vemos por aquí, que hemos montado aquí, recibiera el usuario y el libro. Y que se encargara él de buscarlo. ¿Veis lo que estamos haciendo ahora aquí? Esto sería mucho más fácil. Es decir, que para mí, yo podría acabar evitando hasta crear esta parte. Y decir, mira, user ID, book, las copias, lo intentamos simplificar. Le puedo acabar diciendo que le pasamos hasta menos cosas. Bueno, lo podríamos hacer como nos diera la gana. Aquí lo único que hacemos es comprobar primero que por lo menos estén en nuestro sistema. Sin más, yo ahora vengo aquí y se lo paso. El user y el book. Y este user y book vemos que ya es capaz, por un lado, de asociarlo como él le dé la gana. Me da igual si fuera con un campo, con otro campo, que lo haga él por dentro. ¿Veis? Entonces, ahora yo, esto mismo, a la hora de retornarlo también, podría hacer algo muy parecido. Podría hacer este return y ahora, si no existiera, le digo que es false. ¿Vale? Ya tenemos implementado esta opción. Vale, vamos a hacerlo ahora aquí con esta parte. ¿Tenemos que buscar? ¿Vemos esto? No, ya no tenemos que buscar. En realidad tenemos que buscar en nuestro sistema. ¿Qué tenemos en nuestro sistema? Si en realidad lo que vamos a acabar encontrando es el user ID y el user title. Más de lo mismo. ¿Esto lo podríamos acabar centralizando en otra operación? Por supuesto que también lo podríamos acabar haciendo. Si quisiéramos crear otra operación para hacer solo la búsqueda. Pero bueno, simplemente para que lo entendáis muy rápido. Y si yo ahora me vengo por aquí, haríamos más de lo mismo si existe
En realidad, ahora en nuestro servicio lo que tendría es la posibilidad de retornar el libro. ¿Y cómo lo retorna? Con el usuario y el libro. Y si no, retornaba aquí un false o lo que fuera, ¿vale? Entonces vemos cómo hemos empezado a separar responsabilidades. Primera responsabilidad, teníamos libros y usuarios, que ahora son totalmente independientes, pero también teníamos ese servicio de préstamo. Perfecto. Él hace lo que tiene que hacer. Libros, solo gestiona libros. Usuario, solo gestiona usuarios. Préstamos, solo gestiona préstamos. Librería, solo gestiona la gestión de la librería. Pero con cómo está definido un libro, con cómo está definido un usuario y con cómo le da la gana al servicio de préstamos de funcionar, sin que a nosotros nos importe, ¿ok? Y ya digo, esto podría salir también por operaciones. Una operación que fuera buscar el usuario, otra operación que fuera buscar el libro. Os lo dejo aquí bien, de alguna forma representado para que no os confunda. Veáis que hay como una búsqueda, pero porque lo que necesitamos es cumplir el criterio del servicio, que aquí tengo un error, de préstamo. Loans.lo que sea, Loans.lo que sea, ¿ok? Esta es una forma de refactorizar prácticamente todo lo que ya teníamos. Que esto, incluso si lo queremos poner hasta un poquito mejor, Loans Service, para que entendamos que es el servicio de préstamo, que ya se encarga de gestionar su lógica. Esto nos ha simplificado muchísimo cómo funciona la librería y ha ido soltando responsabilidades para cada una de las entidades. Entender que esto no es súper fácil de comprender de primeras, que esto es con práctica y esto es analizando mucho ¿y cuáles son estas responsabilidades? ¿Cómo lo puedo separar? Y si yo ahora tuviera que tocar aquí, ¿estaría afectando a estas clases? ¿Aún podrían existir más responsabilidades dentro de esto? Por supuesto, ¿vale? Entonces, ahora sí que librería, gestiona librería, préstamos, gestiona préstamos y libro y usuario, en realidad solo gestiona la representación del libro y ya está. Es complicado y sé que de primeras asusta, pero pensar que aquí ya estamos hablando de cómo crear un código respetable, ¿ok? Esa es un poquito la idea. Tenemos el principio llamado Open Close Principle, abierto, cerrado, básicamente. Tenemos aquí el ejercicio y decía, explora el principio abierto, cerrado y crea un ejemplo simple donde se muestre su funcionamiento de forma correcta e incorrecta. ¿Ok? Creo que una buena forma de empezar a entender los principios SOLID es, primero, haciéndolo entre comillas mal o viendo cómo intentaríamos resolverlo mal y después intentarlo hacerlo bien. Así que, si os parece bien, yo voy a hablar de la parte más lógica, de la parte más abstracta. No importa el lenguaje, sino cómo funciona el principio abierto-cerrado a nivel conceptual. Vale, así que lo primero es explicar la parte de la teoría. En otras cosas vamos más así a saco, pero creo que en los principios SOLID está guay que le dediquemos un poco a esa parte teórica porque también es la manera de entenderlo. Así que os voy a dar la explicación más o menos de qué es eso del principio abierto-cerrado, ¿vale? Como os dije, es uno de los 5 principios SOLID de la programación orientada a objetos. Esto es muy importante. ¿Y por qué se llama abierto-cerrado? Básicamente es porque es abierto para la extensión y cerrado para la modificación. El abierto para la extensión significa básicamente que podemos añadir nuevas funcionalidades sin modificar el código existente. Y el cerrado para la modificación es que el código que ya existe, a medida que vamos añadiendo nuevas funcionalidades, no debemos modificarlo, no debemos alterarlo. Por eso significa que tenemos objeto a nivel programación orientado a objetos que nosotros podemos seguir extendiéndolo, podemos seguir ampliando sus funcionalidades, pero lo que ya tenemos no lo tocamos, ¿vale? Y esto, aunque aún no hayamos visto un ejemplo, a nivel conceptual se entiende que esto va a acabar derivando en un código seguro. Si yo tengo un código que tengo que añadir funcionalidades y lo puedo extender, eso es bueno. Imaginaos que vosotros habéis programado un código que ahora, el día de mañana, le tenéis que añadir una funcionalidad y que no lo soporta vuestro código. Eso ya huele que algo no estamos haciendo bien. Y cerrado para la modificación. ¿Qué significa eso? También con un ejemplo así un poquito más realista. Que si yo ya tengo un código creado y yo tengo que añadir algo nuevo, ¿tendría sentido romper mi código anterior para yo añadir algo nuevo? No. Tendría que poder añadirlo sin tocar lo que ya tengo. Así yo no ando metiendo la mano donde no debo y todo sigue funcionando guay y mi código acaba siendo muchísimo más seguro. La primera parte del ejercicio decía que exploráramos este principio de abierto a cerrado y que creáramos un ejemplo simple donde se mostrara ese funcionamiento de forma correcta y correcta.
Ok, entonces bueno, vamos por ejemplo a poner un ejercicio como muy simple. Por ejemplo, vamos a imaginar un programa que sea el encargado de representar formas geométricas. No lo vamos a implementar, no importa que ahora seamos capaces de pintar un círculo o un cuadrado, no. Pero claro, ahora imaginemos esto. Voy a crear una clase que se llame form, por forma geométrica, y que esta clase yo ahora quisiera representar, pues, no lo sé, un cuadrado, ¿no? Entonces yo ahora tengo def y hacemos un draw porque yo quiero dibujar algo. Esto es una función de una clase, sin más. Le pasamos el self y yo qué sé, imagínate. Y ahora aquí voy a hacer un print donde vamos a pintar algo. Dibujar una forma geométrica, ¿no? Entonces tenemos esto, vale. De repente nos dicen, vale, tenemos que dibujar pues un cuadrado. Perfecto, como yo de momento mi programa lo estoy implementando así y tengo una función draw, yo podría poner aquí dibujar un cuadrado. Y esto significaría que alguien cuando llama o cuando viene por aquí y instancia esta clase y llama a draw, pues acaba pintando un cuadrado o lo que sea. Vale, perfecto. Ahora alguien llega por aquí y dice, no, esa clase que tú ya tenías ahora tiene que ser capaz de dibujar un círculo. Ostras, entonces llego yo aquí y claro, yo ya tenía una función para dibujar un cuadrado y ahora tengo que dibujar un círculo. Ay, pues yo qué sé, le voy a crear otra función por aquí, draw, y ahora le llamamos draw circle, ¿no? Y esto, sin más, sería la función encargada de dibujar un círculo. Y ahora aquí, círculo. Pero claro, digo, ostras, claro, yo ahora estoy añadiendo nuevos comportamientos a form, es decir, en cierto modo, sí, el principio abierto-cerrado, esto que estuviera abierto para la extensión, sí, form parece que lo puedo extender, pero ¿qué estoy haciendo? Ostras, sí, le he añadido una nueva función, pero ahora draw, claro, ya antes tenía sentido, porque igual solo tenía para dibujar un cuadrado, pero ahora ya tengo que venir aquí y digo draw square, ¿no? Digo, jova, ya he modificado lo que yo ya tenía antes. Entonces, aquí ya me estoy cargando muchísimas cosas. Veis que de primeras yo no he pensado bien cómo estaba implementando esto, porque ya no es que en cierto modo sí que estuviera abierto para la extensión, pero claro, el cerrado para la modificación, el código ya lo he tenido que alterar para poder cambiar cosas, no sé qué. Y ahora, si alguien se acuerda de la clase anterior, donde tendríamos otro principio que se llama principio de responsabilidad única, que aquí nos centrábamos que al fin y al cabo cada entidad, cada clase debería realizar una única función. Yo ya tengo aquí un class form que pinta un círculo, un cuadrado y claro, ahora de repente si yo tuviera que pintar pues 50 formas geométricas, esto iba a ser una locura. Iba a empezar aquí a medio repetir funciones, que cada una iba a ser inconsistente con la otra, que quién sabe si yo acabo rompiendo o modificando la anterior, ¿no? Entonces, en cierto modo, esto no tendría ningún sentido. Hay una forma de repensarlo muchísimo mejor. Yo podría hacer algo así como, hey, tranquilos, yo necesito la funcionalidad de dibujar formas geométricas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierto modo, yo lo que puedo definir es una clase que es una forma con una operación draw. Una operación draw que inicialmente podría no estar implementada. Entonces yo simplemente llamo por aquí a pass. Pero de esta forma ya estoy limitando que tengo una clase form que va a definir a todas las formas y la característica, la funcionalidad de una forma es tener la capacidad de pintarse o tener la propiedad de pintarse o, leyendo esto sin más, tener la función de pintarse. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pensarlo aquí. Imagínate que ahora tenemos la primera necesidad de nuestro programa, que era antes poder dibujar un cuadrado. Pues si yo tuviera una clase cuadrado, square, esta clase cuadrado, imagínate que ahora yo le digo que hereda el comportamiento de forma. Aquí se podría montar con clases abstractas, con interfaces. Bueno, depende un poco de vuestro lenguaje, depende un poco de cómo en vuestro lenguaje este paradigma, este principio de responsabilidad única te recomienda implementar. Ya digo, aquí va a haber variaciones según el lenguaje. Obviamente todos los lenguajes no son iguales, pero a nivel conceptual hablamos de lo mismo. Hablamos de tener una funcionalidad o un código abierto para la extensión, que podemos añadir nuevas funcionalidades y modificar lo existente, y cerrado para la modificación, que el código existente al fin y al cabo no puede ser alterado. Vale, yo tengo esto, mi cuadrado, y mi cuadrado en realidad es una forma. Entonces, si yo ya tengo un cuadrado que en realidad hereda de forma, significa que tengo por aquí que heredar esta función. Ah, vale. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que yo ahora ya voy a tener la implementación exacta
única del pintado, del dibujado, del cuadrado. Entonces aquí ya podemos hacer como antes. Y hago dibuja un cuadrado. ¿Hasta aquí tenemos el principio abierto-cerrado? Sí, en realidad sí. En realidad, ¿podemos seguir extendiendo? En principio sí. ¿Está cerrado para la modificación? ¡Ey! Yo ya he dicho cómo se pinta un cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora tengo que extender mi programa porque tengo que añadir una funcionalidad para pintar un círculo, no va a pasar nada. ¿Qué pasará si yo tengo que pintar un círculo? Me puedo crear una clase círculo. Class circle. ¿Y esto qué será? También una forma, ¿perfecto? Y si es una forma, ¿qué tendrá? Si está heredando la funcionalidad de forma, pues tendrá la capacidad de pintarse. Y si tiene la capacidad de pintarse, pues aquí haré el pintado del círculo en concreto. Dibuja un círculo. Vale, vamos a analizar si esto cumple el principio abierto-cerrado. Vamos a verlo. Hemos tenido una necesidad de extender la funcionalidad. Nuestro programa ya no solo tenía que dibujar un cuadrado, ahora nuestro programa tenía que dibujar un círculo. ¿Hemos añadido la funcionalidad de dibujar un círculo? ¿Sí o no? Sí, pero ¿hemos modificado el código que ya existía? Ni lo hemos tocado, ni lo hemos tocado. Vale, entonces, principio abierto, cubierto. Principio cerrado para la modificación. Vale, el código que ya existe no debe ser alterado cuando añadimos nuevas funcionalidades. ¿Hemos añadido la nueva funcionalidad? ¿Lo hemos alterado? ¿Hemos cambiado la funcionalidad de forma, de cuadrado? No. Bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Solo se cumple con esto? No. ¿Y si yo ahora, pues una cosa más, ahora tengo que dar soporte a dibujar un triángulo? ¿Vale? Dibuja un triángulo. Tengo mi clase triángulo, todo lo anterior no se ha modificado, se puede seguir extendiendo, no se toca lo anterior, seguimos teniendo una funcionalidad que es capaz de heredarse y mi código se puede extender lo que querramos sin romper con nada de lo anterior que teníamos. Principio abierto-cerrado, principio open-close, cubierto. ¿Ok? Así que aquí acabamos de ver que en el momento que pensamos bien el código, si tenemos que agregar más formas, no a futuro, lo podemos hacer creando nuevas clases. Y ya está. Y hacemos que nuestro código al fin y al cabo sea flexible, sea fácil de mantener y sea muy seguro. No nos vamos a romper la cabeza con nada de lo que tenemos por aquí y nuestro código va a seguir hacia adelante. ¿Ok? Así que, bueno, no está mal, ¿no? Este ejercicio, este era como el primero. Esto era como, venga, va, toma de contacto, explora el principio abierto-cerrado. El extra ya nos mandaba a implementar pues algo un poquito más real, un poquito más currado, ¿no? Nos decía, desarrolla una calculadora que necesita realizar diferentes operaciones matemáticas. Dice, debes diseñar un sistema que permita agregar nuevas operaciones empleando ese principio abierto-cerrado. Ok, así que vamos a ver si somos capaces de buscar la manera, ahora que ya hemos entendido esta parte, de implementar ese principio abierto-cerrado. Y ahora ya vamos a intentar hacerlo pues un poquito mejor, ¿no? Os decía que esto lo podemos hacer con clases abstractas, con interfaces, porque al fin y al cabo, si yo necesito una calculadora, la calculadora, reduciéndolo mucho, lo que tiene son dos operandos, un número A y un número B, que en este caso nos decía que tenemos que implementar con ellos las operaciones de suma, de resta, de multiplicación y de división. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo podemos modelar ya conservando el principio abierto-cerrado? Bueno, lo primero que creo que salta o que debería hacernos clic es que nosotros tenemos algo que es una operación, operation, ¿vale? Es decir, yo tengo una clase que es la operación. ¿Y la operación qué va a hacer? Igual que teníamos aquí una forma que era capaz de pintarse, pues lo que entiendo yo aquí es que una operación es capaz de ejecutarse. Entonces yo ahora vengo por aquí y le digo, pues no sé, le voy a llamar execute, sin más, execute, ¿vale? Esto se recibe a sí mismo, como cualquier función en Python. ¿Y qué ejecuta? Decíamos los dos operadores, el operador A y B. Aquí le llamamos pues como nos dé la gana, ¿ok? ¿Y qué va a hacer esta ejecución? En principio nada, claro. Es decir, ahora tendremos que ver cómo especializamos todo esto. Según el lenguaje que utilicéis, tenéis la posibilidad de crear interfaces o no. Así de buenas a primeras, pues parece que en Python no existe esa capacidad de crear interfaces o de crear clases abstractas o algo así. En realidad sí que podemos, y lo podemos hacer pues bastante simple. En realidad nosotros podemos crear una interfaz. ¿Cómo lo hacemos? Para eso tenemos un módulo en Python donde tenemos la funcionalidad de clase abstracta. Así que vamos a ir por aquí y vamos a importar, porque creo que es la forma fácil de que ahora también veamos cómo podemos resolver este ejercicio bien. From ABC, veis aquí, abstract base classes, es decir, la posibilidad de crear clases abstractas, pues en Python, bueno, lo tenemos en este módulo. Así que voy a venir por aquí, import ABC, y también vamos a importar abstract method. Para poder crear
clases abstractas, pero también poder crear métodos, funciones abstractas. Es decir, yo ahora quiero que Operation sea una interfaz, no como solemos conocer. Yo ahora ya digo que herede, ¿no?, de ABC, de Abstract, como veíamos aquí, Basic Class, y ya está. Esto ahora mismo para mí ya es una interfaz, ¿no? Y este execute quiero que sea un método abstracto de esta interfaz. Pues lo podemos anotar con Abstract Method, que también lo importamos. Y ya está. Ahora de repente nosotros ya tenemos una operación que es abstracta. ¿Por qué? Una operación de momento no es nada, pero vamos ahora a ver cómo empezamos a implementar ese principio abierto-cerrado. Tenemos las operaciones de suma, de resta, de multiplicación y división, algo así como teníamos las formas. ¿Qué significa? Que yo ahora puedo venir aquí y empezar a implementar las 4 operaciones que nos dice que necesitamos de nuestra calculadora. Desarrollar la calculadora que necesita realizar diferentes operaciones matemáticas. Requisitos: debes diseñar un sistema que permite agregar nuevas operaciones utilizando el principio abierto-cerrado. Implementa las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya tengo la abstracción de la operación. Pues esto quiere decir que yo ahora voy a crear cómo sería en realidad la operación de suma. Addition, por ejemplo. Tenemos la operación de suma. ¿Qué hacemos aquí? Por supuesto, vamos a implementar su interfaz. ¿Esto qué significaría? ¿Qué nos diría? Que yo ahora aquí, de una manera obligatoria, voy a tener que implementar el execute. ¿Lo veis aquí? Dice execute. Ah, vale, ya lo está heredando. Pero en este caso, ¿qué haría? ¿Llamaría super y tiraría de la superclase del método abstracto este? No, en realidad yo ahora lo que voy a hacer, ahora sí que ya es implementar mi operación de suma. ¿Cómo sería la operación de suma? A más B. Ahora ya no es una operación abstracta, ahora yo ya sé qué tengo que implementar en concreto. ¿Ok? ¿Pillado esto? Vale, pues igual que tenemos ahora la operación de suma, vamos a crear la operación de suma, de resta, de multiplicación y de división. ¿Ok? Así que igual que tenemos addition, tenemos subtraction, ¿vale? Tenemos también multiplication y tenemos división. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues bueno, sin más, pues la resta, multiplicación y la división. ¿Hemos estado conservando el principio abierto-cerrado a medida que íbamos añadiendo las operaciones? Parece que sí, ¿no? Nosotros creamos esta clase abstracta, nosotros teníamos al principio solo la operación de suma, después teníamos la operación de resta, la operación de suma y la operación abstracta no la tocamos, es decir, ese cerrado para la modificación, el código existente no debe ser alterado, pero abierto para la extensión. Hemos añadido la resta, la multiplicación y la división. Tenemos como inicialmente ahora nuestras operaciones de la calculadora. ¿Implementamos una calculadora? Vale. Class Calculator le vamos a llamar. Vale, nuestra class Calculator y podríamos flipar lo que nos diera la gana. Pero bueno, para intentar de alguna forma implementar una clase que ahora se encargue de interactuar con las operaciones. Sin más, voy a crear aquí un inicializador. Vale, voy a intentar pensar, esto ya digo, aquí cada persona lo puede implementar como le dé la gana, pero yo voy a intentar crear una pseudo calculadora, ¿no? Donde yo tenga operaciones. Entonces me voy a crear un set con operaciones. Vale, lo voy a inicializar a vacío, operations. ¿Por qué? Porque yo tengo una calculadora a la que le voy pidiendo operaciones, a la que le voy a ir añadiendo operaciones que va a tener que resolver. Entonces yo, por ejemplo, aquí a mi calculadora le voy a crear una función para añadir operación, add operation. Esto, ya digo, quizás es la parte que menos se parezca a cómo vosotros, si lo habéis resuelto, pues lo habéis resuelto como tal. Pero yo quería simular también esta calculadora, ¿no? Yo le tengo que pasar una operación, por ejemplo, el nombre de la operación. ¿Y cuál es la operación? Que será, en realidad, la clase operación, que va a ser capaz de operar, pero que, para que veáis cómo la calculadora en realidad va a cumplir también el principio abierto-cerrado. Le voy a pasar la operación. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Pues como es añadir operación, voy a ir a las operaciones que yo tengo y como esto es un set, lo podríamos hacer con una lista, lo podríamos hacer como nos diera un poquito la gana. Pero bueno, sin más, perdón, estoy diciendo set, un diccionario, perdón. Voy a crear aquí un inicializador que sea un diccionario. ¿Por qué? Porque así le voy a ir pasando pues diferentes operaciones. Sin más, si quisiéramos lo podríamos hacer, ya digo, con una lista para que se fuera una tras otra, con una cola, pilas, con yo qué sé, como decidamos que tendría que funcionar esa calculadora. Yo sin más, yo lo que quiero hacer es, mira, yo voy a tener aquí diferentes operaciones que le voy a dar yo un nombre y que se van a ir resolviendo, ¿ok? Que se van a ir resolviendo pues siguiendo
pues un cierto orden, ¿ok? Se van a ir resolviendo un orden. ¿Por qué? Porque esta operación después yo las voy a ir invocando con unos operandos. Pero, de momento, vamos a ver cuáles son las operaciones que soporta mi calculadora. Claro, vamos a ver por aquí cómo yo ahora le voy a añadir una operación por un nombre y que va a tener asociada la capacidad de operar. La operación, por aquí sin más, vengo por aquí, operation. Perfecto. Ya tiene la capacidad de ir bebiendo operaciones, ¿no? Ir ganando la facultad de realizar diferentes operaciones. Vamos a ver ahora cómo yo tendría que comprobar esto. Vamos a crear nuestra calculadora. Me creo una variable que es calculator, yo me voy a mi calculadora y la instancio. Cuando la instancio, ya sabéis, tengo un mapa vacío. Vale, ¿qué va a poder hacer mi calculadora? Pues no lo sé. Vamos a irnos a nuestra calculadora y vamos a añadirle operaciones que va a poder realizar. Una operación que, por ejemplo, se llame, pues tal cual el nombre que tenía aquí, addition. Esto lo podríamos hacer con enum, lo podríamos hacer todo mucho más bonito. Pero le voy a decir, mira, tú vas a tener una operación que sirva para sumar. ¿Y quién le da la capacidad de sumar? La clase addition. Digo, pues mira, te voy a pasar instanciada la clase addition. Y yo ahora voy a venir por aquí y también vas a tener la capacidad de restar. Y a esa capacidad le voy a llamar, igual que su operación, subtraction. Y aquí más de lo mismo. Igual que tenemos estas dos operaciones, le voy a meter la de multiplicar. Y no le voy a meter la de dividir para que veamos una cosa. Vengo por aquí y le doy la capacidad de multiplicar. Y le paso la operación de multiplicar. Perfecto. Mi calculadora ahora puede sumar, restar y multiplicar. Pero claro, mi calculadora lo que aún no puede es operar, realizar el cálculo. Vale, pues me voy a crear aquí una función que sea calculate. Le paso self y ¿qué tendré que recibir como parámetro en esta función calcular? El nombre de la operación. Yo le tendré que decir a la calculadora si estoy sumando, restando, multiplicando o lo que sea. Así que le voy a pasar el name, que es como yo he guardado el tipo de operación, y le voy a pasar los operandos como tal, el A y el B, que es lo que necesitábamos en todas. Vale, si yo ya tengo esto, ¿qué tendría que hacer? Primero tendría que buscar en mi calculadora si esta operación, si el nombre de esta operación en realidad existe. Vamos a comprobar que no exista. If name nothing, ¿en dónde? En las operaciones self operations. Por aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues no lo sé, un print o lanzar un error. Imagínate, rise, value error. Le podríamos decir, pues que la operación con el nombre que le pasamos, name, no está soportada. Y en caso contrario, si sí que está soportada, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos a retornar la operación. ¿Cómo? Accediendo a la operación por el nombre de la operación, name, y todas las operaciones que pasa, que heredan de operation, de esta interfaz. Todas las operaciones que heredan de operation implementan execute. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora puedo llamar aquí a execute, y que le paso a execute los operadores A y B. Y ya se encargará mi calculadora de buscar si esta operación existe y de resolverse de la manera que le corresponde. ¿Lo entendéis? Hacemos una pausita por si esto se nos está haciendo así como muy cuesta arriba. Fijaos cómo yo estoy dividiendo todo el código para que empiece a cumplir todos los principios. Vale, vamos a probarlo, porque de momento aún no sabemos ni si esto funciona. Yo ya tengo mi calculadora instanciada. Entonces yo ahora voy a llamar a mi calculadora, a su operación calculate. ¿Y qué le tenía que decir yo a la operación calculate? Le tengo que decir el nombre de la operación. Pues le voy a decir addition y le voy a pasar un 10 y un 2. Y esto lo vamos a imprimir. Print. Ejecutamos esto. ¡12! ¡Magia! ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Yo le he pasado el nombre addition y en realidad me lo ha sumado. A ver, 10 y 5, 15. ¿Cómo? ¿Y si vengo yo ahora aquí y le digo que lo que quiero hacer es una operación de resta? 5. 10 menos 5, 5. ¿Y si yo ahora lo que quisiera aquí hacer la multiplicación? 10 por 5, 50. Me ha hecho la suma, la resta y la multiplicación. Pero claro, teníamos una operación más. ¿Cuál era? La operación de división, que también la implementamos antes. Division, pues vamos a dividir ahora 10 entre 5. Error, la operación división no está soportada. ¿Lo habéis visto? Vamos a repasarlo, muy poquito a poco. Nosotros tenemos las operaciones. Las operaciones que nosotros podemos añadir la que nos dé la gana, porque en realidad está marcando de forma abstracta cuál es la capacidad de una operación, que es ejecutarse con
dos valores que yo le voy a pasar. Implementamos la suma, implementamos la resta, implementamos la multiplicación e implementamos la división. Perfecto. Hemos creado una calculadora. Una calculadora que lo que se guarda es un mapa de operaciones. Las operaciones que soporta la calculadora. Aquí la tenemos. Y yo le doy un nombre y le añado la operación. Todas las operaciones son de tipo operación, clase operación. Con lo cual se van a guardar en este mapa las diferentes operaciones. ¿Y cómo se calcula? En realidad casi me da igual, porque una operación para que para mí se ejecute solo necesita los dos valores A y B y llamar a su operación execute. Cuando sea una suma, se llamará su suma. Cuando sea una resta, la multiplicación, etc. Y si no existe, la calculadora dirá, hey, yo no tengo esta operación soportada. ¿Hasta aquí, principio abierto cerrado funcionando? Sí. Ahora yo digo, jova, que se me olvidó darle la posibilidad de dividir a mi calculadora. Digo, pero yo la operación de dividir ya la tenía implementada. Lo que pasó es que yo a mi calculadora no le había dado esa capacidad. Add operation, operación division y le paso mi clase division. Antes, al ejecutar esta última línea, fallaba porque no estaba soportada la operación división. Y ahora, 2. ¿Qué significa? 10 entre 5, 2. Mi calculadora ya tiene la capacidad de dividir. Hemos añadido una nueva funcionalidad, la capacidad de dividir a la calculadora. ¿Hemos tenido que modificar la calculadora? No. Es decir, mi calculadora ya es lo suficientemente lista porque está cumpliendo el principio de responsabilidad única por un lado y está cubriendo el principio abierto cerrado, que es lo que estamos estudiando hoy, para que me da igual. Le he dado una nueva funcionalidad y yo no he modificado el código que tengo por aquí. Entonces, el cerrado para la modificación, perfecto, y el abierto para la extensión, perfecto, porque en realidad ahora ya es capaz de dividir. Yo ahora vengo por aquí y me voy a crear, pues no lo sé, la posibilidad de que resuelva una potencia. Entonces le digo, hey, Power, haz una potencia de 10 elevado a 5. Lo lanzo. La operación Power no está soportada. Digo, ¡ay, cachis! Y claro, la operación Power no es como la de división, que yo no la tenía implementada de antes. Entonces, ¿qué hago? Si yo ahora tuviera que darle la capacidad a la calculadora de resolver potencias, que es lo que nos pide aquí la parte 3 del ejercicio, agrega una quinta operación para calcular potencias. ¿Se va a cumplir el principio abierto cerrado? ¿Tendremos bien implementado nuestro código? ¿Tendremos bien implementada nuestra calculadora para que cumpla ese Open Close Principle? Vamos a ver. Venga, tengo que darle la capacidad ahora de resolver potencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que crear una nueva operación. Class Power, ¿no? Esto es una operación, así que hereda la operación. Perfecto. Si hereda la operación, tenemos que implementar el execute. Y ahora tenemos que implementar cómo elevamos A a B. O bueno, sin más, A elevado a B. Ya está, ya tenemos la nueva operación. ¿Se ha respetado el principio abierto cerrado? Sí, hemos añadido una nueva funcionalidad. ¿Y hemos tocado algo de lo anterior? No, lo hemos implementado tan bien que yo puedo seguir añadiendo cosas sin tocar ni las operaciones, ni la clase operación, ni la calculadora. Yo ahora sé que lo único que tengo que hacer es añadirle esta nueva operación. Operación Power, le voy a llamar clase Power. Ahora vengo por aquí y tenemos el elevado. Tenemos la potencia. Sin más. ¿Se ha cubierto el principio abierto cerrado? Perfectamente. Entender que esto es una táctica que vamos a entender con el tiempo y que cuanto más lo practiquemos, y aunque muchas veces, aun siendo conscientes, lo vamos a hacer mal y sabiendo que existe el principio abierto cerrado e intentando implementarlo perfecto, nos vamos a dar cuenta de que, mierda, pues tengo que deshacer cosas que hice antes. No pasa nada, no nos ha pasado absolutamente a todos. Pero cada vez lo vais a ir haciendo mejor. Yo ahora aquí, a sabiendas de cómo tenía que resolver el ejercicio, ya os lo he ido de alguna forma enseñando, programando, para que se fuera cumpliendo este principio abierto cerrado. Y veis lo organizadísimo que queda el código, lo seguro que queda el código, como yo no tengo que andar tocando hacia atrás nada, porque en cierto modo se pensó bien, ya desde un primer momento, ¿ok? Lo que vamos a hacer es el principio de sustitución de Liskov. Este principio lo introdujo Barbara Liskov en el 87. Este principio un poco lo que establece es que si nosotros tenemos una clase y esa clase tiene otra clase o clases derivadas, digamos que los objetos de la clase base, de la superclase, de la clase padre o como lo querráis llamar, los podemos alternar sin que el funcionamiento de nuestro programa sea incorrecto.
Lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos una clase. Esa clase padre, esa clase superpadre o superclase o como le querráis llamar, puede tener subclases, ¿vale? Esa clase padre, esa superclase, va a tener pues una serie de propiedades, una serie de funciones, un comportamiento base, que por supuesto va a heredar la subclase. Lo que habla el principio de sustitución de Liskov es que yo puedo cambiar la clase por la subclase y que el programa tiene que seguir funcionando correctamente. No tiene que petar, no tiene que funcionar de una manera inesperada, al fin y al cabo. Explora el principio sólido y sustitución de Liskov y crea un ejemplo simple donde se muestre su funcionamiento de manera correcta e incorrecta. Hablábamos que necesitábamos tener una clase y que esa clase después debería tener pues alguna subclase. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy fácil, ¿no? Como se suele explicar aquí muchas veces programación, pues con animalitos. ¿Queréis que lo hagamos con animalitos? Pues imagínate que yo lo que tengo es una clase padre, es una superclase para designar a todas las aves. Así que yo vengo aquí, me voy a crear una clase que sea bird, es decir, a las aves voy a intentar designar. Entonces yo tengo aquí una clase que son aves y, por ejemplo, ¿qué podría tener yo por aquí? Pues una operación para todas las aves que fuera a volar, ¿no? Yo puedo venir aquí todo convencido y decir, vale, sí, yo voy a tener una clase que designa a las aves y las aves pues vuelan inicialmente y yo le digo que aquí retorne lo que sea o que simplemente haga un print de lo que va a hacer. Bueno, yo en este caso le voy a retornar la acción y le voy a decir, pues bueno, si yo llamo a fly de una ave, le voy a decir que vuela, ¿no? Al fin y al cabo. Hasta aquí entendido, tenemos una superclase. Estamos creando una clase con una operación concreta. Pero decíamos que este principio de sustitución de Liskov, cuando empieza a tener sentido, es cuando acabamos teniendo subclases. Subclases que van a heredar el funcionamiento de la clase padre de la superclase. Ya tuvimos lección también asociada a clases. Por si alguien, claro, si estáis viendo esta lección y no tenéis ni idea que es una clase, pues es difícil que lo acabéis entendiendo bien. Quedaros, escucharlo, intentar entenderlo, intentar reflexionarlo, pero ya sabéis que poquito a poco estamos siguiendo una ruta de estudio y es importante que en mayor o menor medida vayáis conociendo lo anterior, porque si no cada vez se nos va a hacer más complejo y vais a perder más el hilo. Vale, imagínate que ahora lo que queremos hacer es eso, acabar creando subclases. Si yo tengo una clase que es un ave, ¿cuál podría ser una subclase? Pues no lo sé. ¿Un pollo, por ejemplo? Si este pollo va a ser una subclase de ave, pues le digo, hey, tienes que heredar el funcionamiento. De alguna forma es importante que tú heredes ese funcionamiento. Perfecto, pues si tiene que heredar el funcionamiento, ¿qué deberíamos hacer? Pues en este caso, volverle a meter la función. ¿Qué función? Tenemos fly por aquí. Dice, y llamamos al super, es decir, llamamos a la superclase y le decimos que vuele. Vamos a entender esto muy rápido. Yo ahora, imagínate, voy a acabar implementando por aquí una clase de un ave, el que sea. Voy a pillar mi variable, voy a crearme como un pájaro y voy a decir bird. Y ahora lo que yo voy a hacer por aquí es de mi pájaro voy a llamar a fly. Perfecto. Y yo ahora por aquí voy a tener un pollo y de mi pollo, como es una subclase, pues también puedo llamar a fly. ¿Tiene sentido? ¿Qué pasa aquí? Los pollos no vuelan. Es decir, tú pones un pollo, mueve las alas y ya está. Entonces yo digo, claro. Es decir, no puedo llamar a la superclase. Yo voy a reimplementar su funcionamiento. Y yo qué diría, claro, es que en realidad no pueden volar. Y si yo tengo una operación que es volar, ¿qué hago? Digo, no, pues yo en mi caso lo que voy a hacer es lanzar una excepción. Me voy a crear una excepción y sin más voy a poner pollos no vuelan. Algo así. Entonces, claro, yo vengo todo feliz por aquí, lanzo mi programa y ¿qué pasa? Se lanza una excepción. ¿Qué significa esto? Que en realidad yo tengo una superclase, en realidad yo tengo una subclase, la superclase está marcando una operación que tiene que heredar la subclase y en realidad yo ahora, si quisiera intercambiar este mecanismo, no puedo cambiar un ave por un pollo. ¿Por qué? Porque en realidad la operación que yo le he indicado a las aves que deben tener no es correcta, porque todas las aves en realidad no pueden volar. Yo ya tengo aquí un problema de diseño, de diseño que en el momento que yo he querido extender la clase pájaro intentando especializarla con un pollo, ya no he podido. Entonces para mí este es un ejemplo incorrecto. Aquí el ejercicio decía, un ejemplo donde muestre su funcionamiento de forma correcta y de forma incorrecta.
Esto lo voy a comentar para que no nos falle el programa. Pero claro, ahora tendríamos que pensar, ¿y cómo sería de forma correcta? Vamos a volver para aquí. Vamos a volver a crearnos nuestra clase ave, o como le querráis llamar. ¿Cómo lo podría solucionar? Es muy fácil. Yo digo, mira, en realidad, a nivel concepto, un pájaro, claro, ¿quién sabe lo que hace cada pájaro? Porque no todos vuelan. Entonces, ¿y si yo le digo que la operación que hay que implementar es moverse? Move, y yo le digo moving, entonces ya tengo un pájaro genérico, de alguna forma. Y ahora, cuando yo quiera implementar a mi gallina, por aquí, yo implemento mi gallina, ¿qué voy a tener que implementar? La operación move en este caso. Y en este caso, ahora, yo ya voy a poder decir lo que sea. En este caso, no sé, walk, le voy a poner, y si estuviera con un pingüino, pues le pondría el swimming, o lo que sea, ¿ok? ¿Qué pasa ahora? Vamos a volver a hacer la comprobación. Volvemos por aquí, vamos a hacer la comprobación. Vuelvo a tener mi pájaro, vuelvo a tener mi pollo, voy a lanzar el programa. ¿Y qué encontramos aquí? Ah, no, claro, ahora ya no es fly, ahora ya es move. Perfecto, vamos a lanzarlo. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora ya podemos hacer un print de los movimientos porque parece que no están fallando. Vamos a hacer un print del movimiento del ave y vamos a hacer un print del movimiento del pollo. Hago así, moving, walk, walking. Vamos a ponerlo bien. Hasta aquí ya hemos llegado a una implementación donde tiene sentido que exista una superclase y donde exista una subclase que en realidad esa operación que nosotros definimos en la superclase se va a la subclase y se puede implementar. Hasta aquí estamos ok. Pero aún no hemos verificado ese principio de sustitución del ISCOP. Tiene buena pinta, porque antes ya no hemos podido directamente ni probarlo porque ya teníamos una definición incorrecta. Pero ahora lo que nos dice este principio de sustitución del ISCOP es que podemos intercambiar los objetos de clase. Al fin y al cabo, los objetos de una clase, de esa o de la subclase en este caso que es chicken, pueden ser sustituidos por el objeto base, por la superclase, sin alterar el funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que si ahora yo lo vuelvo a lanzar y para mí el bird es chicken y ahora chicken es el bird, en realidad, bird, ave, gallina. Una gallina es un ave, ¿ok? Yo he intercambiado. Ahora el bird es chicken. Perfecto. ¿Y la gallina es un ave? Sí, en realidad. Vamos a lanzar nuestro programa. Lo acabáis de ver. Yo he cambiado las implementaciones, pero en realidad, aunque he invertido este principio de sustitución que estamos viendo, nuestro programa ha seguido funcionando correctamente. ¿Esto qué significa? Que en el momento que yo tengo una superclase, tengo unas subclases y están de verdad bien definidas, no importa que yo siga extendiéndolo ahora con más aves. Si yo voy respetando este principio de inversión, no habrá problema en que, llegado el caso, mi programa, lo que antes era un pollo, ahora sea un pájaro, después sea un pingüino y después sea un águila. Si yo me he encargado de conservar ese principio de sustitución del ISCOP, mi programa va a seguir funcionando sin fallos y yo voy a poder seguir extendiendo el funcionamiento. En el ejercicio teníamos una segunda parte, yo le llamo extra, con un ejercicio un poquito más complicado para así intentar poner en práctica el principio SOLID, pero ya con un caso, entre comillas, un poquito más real. Vamos a ver lo que nos pedía la segunda parte. Nos decía, crea una jerarquía de vehículos. Todos ellos deben poder acelerar y frenar, así como cumplir el principio de sustitución del ISCOP. Ok, pues nos dice, crea una jerarquía de vehículos. Crea la clase vehículo. Pues voy a venirme por aquí y voy a crear la clase vehículo. ¿No? Tengo mi vehículo. Perfecto. Dice que todos los vehículos van a poder acelerar y frenar. En realidad, pues bueno, a mí me parece bastante bien esto. ¿Qué podríamos hacer con todo esto? Pues crear una función que sea para acelerar, acelerate, y que sea una función también para frenar, brake, ¿no? Vale, tengo las dos funciones que debería implementar el padre. Pero, ¿y cómo tienen que funcionar? Claro, si yo voy a definir un vehículo, todos los vehículos que tienen, podríamos pensar una velocidad. Ahora aquí, cada persona, el ejercicio, pues hay que ver cómo lo resolvéis. Yo al final doy una percepción sobre el ejercicio. Ya está. ¿Qué propiedad en común tenemos aquí en un vehículo? Tenemos la velocidad. Pues voy a crear un inicializador. Este inicializador, lo que le voy a decir es que va a tener una velocidad, speed, por defecto igual a 0. Y la voy a acabar asignando self, speed, igual al speed que nos llega por aquí. Claro, como yo ya tengo una velocidad asociada a mi vehículo, ¿qué podríamos hacer? Pues no lo sé.
podría decirle, mira, cada vez que se llame a acelerar, la velocidad pues la incremento. ¿Qué podríamos hacer? Pues la incrementamos en 1 cada vez que llamar a acelerar. O sin más, yo le digo increment. En realidad la incrementamos al valor que le pasemos de incremento. Que vaya a 0 y lleva un incremento de 10 y entonces va a ir a 10, por ejemplo. O, si no os queréis complicar, que en realidad sea más igual 1, que cada vez que se llama a acelerar, pues sube 1 km por hora, 1 milla por hora más. Me da un poquito igual. Eso, como lo querráis, acaban implementando. ¿Que lo queréis simplificar? Me parece genial. Lo ponemos así. Y si queréis le meto por aquí un print y le digo pues a la velocidad que tiene que ir. Pues no lo sé, velocidad. Y vamos a poner la velocidad, self speed. Bueno, yo en mi caso lo voy a poner en kilómetros hora, que es como medimos aquí la velocidad. Perfecto. Pues ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando freno, pues lo contrario. Me voy a ir a la velocidad, la voy a reducir en 1. Y lo que voy a hacer es que si la velocidad, self speed, es menor o igual que 0, pues entonces la velocidad la sigo manteniendo en 0, ¿no? Digamos que yo no puedo moverme a una velocidad negativa. Para mí, si es menor que 0, yo sigo a 0. Perfecto. Y aquí, pues voy a imprimir lo mismo. Vale, vamos a pensar que esta es la clase vehículo. ¿Qué más cosas nos pedía? Añade 3 subclases de vehículo. Pues vamos a ver. Subclases de vehículo. Podría crear una clase para un coche. Car, que también herede el funcionamiento de vehículo. ¿Qué más? Una clase para una bicicleta, bicycle, que también va a ser pues un vehículo. Y una motocicleta, una moto. Class motorcycle, ¿vale? Que esto también va a ser un vehículo. Estas son las 3 subclases. Si tenemos subclases, ¿qué tenemos que hacer en cada una de ellas? Pues en realidad tenemos que acabar implementando el acelerar y el frenar. Break, por aquí. Acelerar, frenar de cada una de las clases. Más o menos. Ya estoy especializando cada una de ellas. Podríamos decir que esto estaba bien, que no estaba bien, o lo que fuera. ¿Hasta aquí qué pasa? Decimos, hemos creado el vehículo. Hemos añadido las 3 subclases. Hemos implementado las operaciones de acelerar y frenar como corresponda. ¿Qué podríamos hacer ahora en este caso? Podríamos decir, no, claro, aquí se cumple el principio de sustitución del ISCO, pero parece que no tenemos nada especial. En realidad se comporta igual una moto que una bici que un coche. Vamos a hacer una cosa. En la operación de acelerar le voy a pasar un incremento y este incremento es lo que yo le voy a incrementar cuando acelera. Y vamos a pasarle un decremento y este decremento es lo que yo le voy a pasar. Vamos a ver ahora qué pasa. ¿Veis que aquí, yo ahora sin más, yo ya podría llamar al acelerar y al frenar de mi super, pero en este caso le tendría que acabar pasando un incremento? ¿Qué podríamos pensar? Esto me lo voy a suponer. Imagínate que un coche, como es más potente, por lo que sea, cada vez que acelera va a incrementar 10 unidades y cada vez que frena va a decrementar 5 unidades. Una bicicleta en realidad es más lenta, entonces cada vez que acelera va a incrementar 2 o 3, me da igual, y cada vez que frena va a decrementar 1. Y una moto, igual, si es una moto aquí de mediana cilindrada, pues le digo que incrementa 5 y que frena 2. Me da igual, estos son datos que me estoy inventando. Es decir, el coche funciona de una forma, la bici funciona de otra forma, la motocicleta funciona de otra forma, pero en realidad tenemos la clase padre, este vehículo, que es capaz de en realidad marcar ciertos datos, cuál es la velocidad y cuál es la lógica para acelerar y cuál es la lógica para frenar. Pues muy bien, vamos a ello, vamos a probar un poco qué hace todo esto. Podríamos venir por aquí y ahora nos decía, desarrolla un código que compruebe que en realidad funciona todo esto. ¿Queréis que le metamos un print a cada uno de ellos? Porque vemos que aquí lo que está haciendo es, un return de todo esto. En realidad no nos hace falta ni el return, en realidad solo tenemos que llamar al super. Yo llamo a la operación del padre en cada uno de estos casos. Perfecto. Y aquí, si queréis, os voy a meter unos print para intentar especificar un poco qué estamos haciendo en cada caso. El coche está acelerando. En este caso, el coche está frenando. La bicicleta está acelerando. La bicicleta está frenando. Y más de lo mismo. La moto está acelerando. La moto está frenando. Ya tenemos clase padre, operaciones, implementaciones. Y ahora aquí vamos a comprobar que de verdad funciona ese principio de sustitución del ISCO, lo que teníamos que acabar probando. Vamos a verlo muy fácil. Vamos a crear un coche. Claro, aquí ya no voy a crear un vehículo como tal porque en realidad ya tenemos las especializaciones, ya no me hace falta irme al vehículo. En realidad es muy posible que quizás un vehículo nunca lo tenga que crear, tendré que crear una especialización, ¿no? Voy a crear un coche, voy a crear una bicicleta y voy a crear una moto.
Ya lo tengo por aquí. ¿Qué pasaría ahora? Nos dice que creemos una operación que sea capaz de testearlo. Bueno, pues me voy a crear por aquí una función que sea test vehículo. Y le pasamos el vehículo aquí. ¿Qué hace el vehículo? En realidad, el vehículo puede acelerar, ¿no? ¿Y qué más puede hacer el vehículo? Puede frenar. Brake. Vale, ¿qué va a pasar ahora? Mira, aquí ya estamos teniendo problemas. Decimos, ¿cómo que el vehículo puede acelerar? ¿El vehículo puede frenar? Sí, perfecto. Pero ¿tú te das cuenta que aquí le estábamos pasando un incremento y un decremento? Uy, aquí el principio de sustitución de Liskov ya no va a funcionar, porque tú lo que le estás haciendo aquí ya no es conservar justo la función. Le teníamos que pasar siempre, si acelerábamos, le teníamos que decir, hey, si tú aceleras, incremento. Si yo ahora vengo por aquí, sin más, y empiezo a testear todos estos, ¿qué podríamos hacerle? Pues yo qué sé, llamo vehicle test por aquí y le paso mi coche. Y ahora le llamo al test y le paso mi bicicleta. Y llamo al test y le paso mi moto. Yo ahora lanzo esto y dice, sí, aquí vemos que hace cosas, pero tenemos un problema. Y es que ya no hemos ni heredado bien el comportamiento de vehículo. Entonces aquí ya hay un problema. En este caso podríamos decir, sí, está guay esto. Me parece bien que igual tú quieras hacerlo con estos valores o con lo que sea, pero no, tú ya no lo puedes hacer así. Tú tienes que conservar el acelerar en este caso. Bueno, voy a quitar el non-est, vamos a venir por aquí. Tú, seas un coche o lo que sea, como eres hijo de vehículo, tienes que mantener el incremento. E igual, si tú decides frenar, tienes que pasar el decremento. Ahí en realidad no estábamos conservando ni que la bicicleta, la moto y el coche fueran hijos del vehículo. Estos lenguajes fuertemente tipados ya os iba a fallar porque os iba a estar obligando a implementar las funciones que faltan. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? No, nada de que tú se lo pases a mano. Tendrás que pasarle el incremento y el decremento, sin más. Y ya decidirás tú cómo incrementa o cómo decrementa. Vamos a testear ahora que por lo que sea, yo le estoy diciendo a todos que aceleren 2 para mi test y que frenen 1. Pero en realidad yo ahora voy a testear un coche, una bici y una moto. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a guardar todo, vamos a lanzarlo y ¿qué me sale? El coche está acelerando. Velocidad 2 kilómetros, el coche está frenando. La bicicleta está acelerando, la bicicleta está frenando. La moto está acelerando, la moto está frenando. ¿Veis que en realidad el test es totalmente independiente al tipo de vehículo? El test lo único que espera es que le entre un vehículo, pero no sabe ni en qué orden le va a entrar el vehículo. Yo ahora cambio el orden y, por supuesto, lo primero que se me va a ejecutar es la moto y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada una hemos sido capaces de crear unas propiedades en esa clase padre, en ese vehículo, correctas, que son capaces de extender la funcionalidad del coche, porque le hemos metido estos print por aquí, pero que siguen conservándose ese principio de sustitución del Liskov sin ningún problema. Me da igual todos los vehículos que yo cree, toda la funcionalidad que tenga extra acelerar y frenar, que yo en el momento que llamo a la, vamos a decirle, instanciación de cada uno de los elementos y le paso, en un caso, un incremento de velocidad de 2 y un decremento de 1, en todos funciona y me da igual que sea un coche, una bici, una moto. Se han podido intercambiar sin ningún problema. Vamos a medio explicarlo. Al ejecutar esta prueba, vemos que cada vehículo puede ser utilizado de manera independiente e intercambiable sin romper la lógica de aceleración y de frenado. Y por eso es la manera en la que estamos demostrando el principio de sustitución del Liskov. El principio SOLID, que se llama principio de segregación de interfaces o Interface Segregation Principle, abreviado ISP. Ya sabéis que en los principios SOLID son 5, uno por cada letra. Estamos en el ISP, con lo cual estamos en el cuarto principio SOLID, el asociado a esta I. Este principio SOLID de segregación de interfaces lo que establece es que una clase no debería estar obligada a implementar interfaces que no utiliza. Es decir, lo que intenta fomentar este principio es que se diseñen interfaces específicas para cada tipo de lógica. En cierto modo, en lugar de una interfaz general que va a tener un montón de métodos que después los empezamos a asociar a clases y que en unos casos los implementamos y que en otros casos pues no los implementamos, ¿vale? Ya hemos tenido clase de interfaces, pero bueno, os lo recuerdo muy fácil. Una interfaz en programación sirve para definir una especie de contrato.
que debe seguir una clase, una forma de crear una plantilla y decir, hey, yo soy una interfaz, yo te indico qué vas a tener que hacer si decides implementarme en una clase, ¿vale? Ese contrato especifica una serie de métodos que la clase debe implementar, ¿no? Pero sin proporcionar la implementación como tal. Y básicamente es un tipo de objeto, un tipo de paradigma muy habitual en la programación orientada a objetos. Básicamente, acabar definiendo cómo se debe comportar una clase. Pues bueno, dicho esto, si ahora que ya entendemos lo que es el principio de segregación de interfaces, lo vuelvo a repetir, la idea principal es eso, no crear interfaces muy grandes, que tengan muchos métodos y que al fin y al cabo esos métodos no estén asociados 100% a la clase que lo va a acabar implementando, ¿vale? Intentamos que al final el diseño que estamos haciendo esté mucho más cohesionado, que sea más flexible para poder nosotros implementar esas interfaces donde nos dé la gana, poder reusarlo también de una forma mucho más fácil y ser sobre todo más mantenible. Vale, vamos a la primera parte del ejercicio. Decía por aquí, explora el principio SOLID de segregación de interfaces y crea un ejemplo simple donde se muestre su funcionamiento de forma correcta e incorrecta. Vamos a tener que acabar implementando interfaces. Esto ya es obligatorio. Entonces, antes de nada, y esto ya depende de cada uno de los lenguajes, yo simplemente me voy a traer los paquetes, ¿vale? Para poder utilizar interfaces. Esto ya lo vimos en otro principio SOLID, ¿vale? Básicamente, esto, el ABC este, que parece que me estoy trayendo aquí un paquete random, lo que me estoy trayendo es el módulo, paquete, donde está la capacidad de crear interfaces abstractas, ¿ok? Así que me voy a traer ABC y Abstract Method por aquí, ¿vale? Y así ya podemos crear una interfaz. Básicamente las interfaces en Python no tenemos como en otros lenguajes la palabra reservada interface o algo así. En realidad lo que nosotros hacemos es crear una clase, la clase que sea, que lo que va a extender es de ABC, ¿vale? Que Abstract Basic Class, ¿no? Al final es lo que tenemos en este ABC. Vamos a poner un ejemplo. Yo primero tenía que crear un ejemplo incorrecto. Voy a poner aquí sin este principio, básicamente. Vale, sin el ESP vamos a comprobar, por ejemplo, cómo implementaríamos un programa sin utilizar este principio SOLID. Un programa, por ejemplo, que determinamos una interfaz con los métodos que puede utilizar pues una serie de trabajadores, ¿no? Entonces voy a poner worker interface, ¿vale? Es decir, yo tengo una interfaz que va a acabar determinando cuáles son los abstract methods, cuáles son los métodos abstractos que va a tener esta interfaz asociada a acciones que puede realizar un trabajador. Pues, por ejemplo, un trabajador puede comer, imagínate, work, ¿vale? Y esto acaba definiendo una interfaz. Y la otra cosa que puede hacer mi trabajador, por ejemplo, yo podría pensar, pues es, aparte de trabajar, es comer, ¿vale? Es decir, yo tengo un trabajador, una interfaz que se va a asociar a los trabajadores de un sistema, por ejemplo, y las operaciones asociadas a los trabajadores es que pueden trabajar o que pueden comer. Perfecto. Pues yo ahora tengo que empezar a implementar mi sistema. Y yo ahora voy a crear, por ejemplo, mi clase trabajador. Y voy a implementar la interfaz, ¿vale? Es decir, yo ahora digo, vale, el trabajador, por supuesto, tiene que acabar implementando la interfaz de work, ¿vale? Que tiene la operación work, y la interfaz del worker interface, que también va a tener la operación de it. Entonces, ¿qué podría acabar haciendo? Pues mira, por ejemplo, cuando el trabajador trabaja, pues yo voy a poner aquí trabajando. Simplemente hago un print. Pensar que esta es la primera parte del ejercicio, no me voy a preocupar mucho lo que tiene que hacer aquí, sino lo que queremos hacer es acabar representando cómo funcionaría esto, cómo funcionaría con el principio y sin el principio SOLID. Y aquí comiendo. Vale, ahora imaginemos que en esta fábrica, aparte de tener un trabajador humano, que vamos a hacerlo mejor, mira, human. Vamos a crear un humano. Yo tengo un trabajador que es humano, entonces puede trabajar y puede comer. Pero en esta fábrica, imagínate, un centro de distribución de Amazon. Y yo estoy modelando el programa que va a servir para un poco gestionar todo eso. Entonces, imagínate que el trabajador supiéramos cuándo está trabajando o cuándo está comiendo. Y ya está. Y eso lo programamos. Pero, por ejemplo, en nuestro centro de distribución de Amazon, pues también tenemos robots. Entonces, claro, el robot en realidad, cuando trabaja, va a hacer algo distinto que el humano. Entonces yo vengo por aquí y digo, bueno, pues me voy a crear una clase para diferenciarlo. Y voy a venir por aquí y voy a hacer robot. Muy bien, pues yo tengo por aquí mi robot. Mi robot en realidad va a implementar la misma interfaz del trabajador. ¿Y qué tiene que hacer esta interfaz? Implementar las dos operaciones que tiene asociadas. ¿Y qué pasaría aquí? Pues que sí, trabajar puede trabajar, pero llegamos ahora aquí y ¿qué hacemos? Claro, comer. Entonces aquí
haríamos sin más? Claro, es que los trabajadores no comen. ¿Qué pasaría? Le meto un pas. Claro, aquí nos encontraríamos con el problema de los robots no comen. ¿Qué está pasando aquí? Pues que en realidad ya estamos violando ese principio de segregación de interfaces. Nosotros hemos creado una interfaz general para los trabajadores, una interfaz que tiene dos operaciones, trabajar y comer, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Que yo ahora mismo acabo de incumplir el principio de segregación de interfaces. Yo he creado una interfaz con dos operaciones que cuando yo la estoy implementando en la clase human y en la clase robot, en la clase human tiene sentido, pero en la clase robot no tiene sentido para mí. Entonces, claro, esto significaría que si yo ahora vengo por aquí y yo no tengo ni idea y me voy a instanciar un robot, hago aquí, me instancio un robot y yo vendría todo feliz como programador y diría, bueno, pues el robot por supuesto puede comer y trabajar, pues hago work. Y ahora llega el momento que hago robot eat y estaría llamando aquí una operación que no haría absolutamente nada. Con lo cual, esto es un problema de diseño. Problema de diseño que cuando yo vengo por aquí y si yo lo que quiero hacer es instanciar un humano, aquí sí que no tendría problema. Aún así, estoy rompiendo el principio de segregación de interfaces, ¿vale? Entonces, esto es un error. Para mí esto es un error, no tiene ningún sentido. La interfaz worker o worker interface que pongo por aquí obliga a que todas las clases acaben implementando esas operaciones, aunque no todas las clases necesitan todos los métodos. Por eso, el principio de segregación de interfaz es lo que intenta solucionar. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo implementaríamos con el principio de segregación de interfaces. Esto es muy simple. Yo tengo por aquí esto, claro, tendríamos un problema. Digo, worker interface, problema, ¿no? Aquí solo tengo una interfaz. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Pues sin más, esto que aquí para nosotros es una única interfaz, yo podría decirle, mira, work interface es la que permite trabajar y it interface es la que permite comer. ¿Y ahora qué pasa? Volvemos otra vez a implementar al humano y al robot. Nos vemos otra vez en esta situación. ¿Qué haríamos? Que ahora el humano tiene la capacidad de trabajar. Implementamos la interfaz de trabajo. Perfecto. El humano tiene la capacidad de comer. Le decimos también que tiene que implementar la interfaz de comer. El robot solo tiene la capacidad de trabajar. Pues solo implementamos la interfaz de trabajar y ya no sería obligatorio meterle la operación it. Y esto, en el momento que ahora nos pongamos a implementarlos, el robot ya solo tiene la capacidad work, que es lo que nosotros queríamos. Y ya no llegamos a un punto donde quizás acabábamos produciendo un error, donde quizás no era mantenible, donde quizás ahora si aparecen más operaciones relacionadas con comer las metemos aquí, más con trabajar las metemos aquí, si aparecen operaciones distintas pues creamos una nueva interfaz. Y así es como funciona el principio de segregación de interfaces. Nosotros creamos las interfaces con las operaciones que siempre de manera obligatoria se van a tener que implementar desde la clase que implementa esa interfaz. Si no, si llegamos a puntos de no, aquí le implemento la interfaz, aquí no le implemento la interfaz, estamos cometiendo un error de diseño. Estamos violando el principio de segregación de interfaces, ¿ok? Si yo lo que estoy haciendo es obligarle a implementar interfaces y llegado a un punto, yo aquí es que no tengo nada que implementar, claro, los robots no comen, entonces ¿qué hago? La dejo vacía, lanzo una excepción, le meto un print, lo escribo al log, es decir, estoy haciendo algo que no vale absolutamente para nada y algo que en el momento que el programador se ponga a implementar esto, va a decir, bueno, si el robot tiene la operación it, pues la voy a llamar. ¿Qué tendría que hacer el programador? Claro, entrar dentro y acabar viendo, no, mira, que aquí no vale para nada, entonces no tiene sentido que le llame it. Nosotros siempre tenemos que programar pensando en que el código, a medida que crece, nosotros lo tenemos que seguir utilizando de una manera muy simple, claro. No es hacer opcionar la implementación. Si estamos haciendo opcionar la implementación, ya seguramente estamos diseñando mal. Porque ¿por qué va a ser opcionar la implementación? Claro, eso es un poco que sé que hay muchos lenguajes que permiten crear opcionales e implementaciones, pero en realidad tenemos un problema. Si va a ser opcional en algunos casos, créate una nueva interfaz, para que así tú en el momento que estás leyendo qué interfaces está implementando, tú ya sepas que las va a acabar utilizando. Eso es un poco de lo que se trata, para que sea muchísimo más extendible y muchísimo más seguro. Es un poco lo que se intentaba plantear en esta primera parte del ejercicio. Y ahora aquí nos vamos a la segunda parte, que es, bueno, vamos a intentar
implementar ya un ejercicio, pues nada, un poquito más real, con alguna cosilla más. En este caso, como el principio de segregación de interfaces es relativamente fácil, estos dos ejercicios se parecen bastante, ¿no? Y decía, crea un gestor de impresoras, por ejemplo. Dice, bueno, algunas impresoras solo imprimen en blanco y negro, otras solo imprimen a color, otras son multifunción, pueden imprimir, escanear y enviar faxes. Dice, implementa el sistema con los diferentes tipos de impresoras y funciones y aplica el principio de segregación de interfaces. Vale, decía que en realidad nosotros teníamos diferentes tipos de aparatos, ¿no? Impresoras que imprimen a blanco y negro, impresoras a color, impresoras multifunción que pueden imprimir, escanear y enviar faxes. Pensar que esto lo resolvemos de la manera incorrecta. Ahora ya vamos a ir directamente a la correcta. Claro, yo podría crearme una interfaz que fuera printer interface, imagínate, donde yo le meto imprimir, imprimir a color, escanear, enviar fax y le meto 4 operaciones. ¿Qué pasa? Que después yo llegaría a una impresora que igual solo imprime en blanco y negro. Hijo, tendría que acordarme de que justo esa no le puedo implementar las operaciones de imprimir a color o enviar un fax. Error de diseño terrible. Así que vamos a definir las interfaces. Teníamos una impresora, printer, ¿no? Si queréis le podemos dar el nombre interface por si nos queremos entender un poquito mejor, pero bueno, básicamente le voy a llamar printer interface. Aquí le damos la capacidad y sin más yo voy a venir por aquí y le voy a definir cuál es la operación. Simplemente le voy a decir print, imagínate. ¿Y esto qué va a tener? Pues lo que sea, que le tuviéramos que pasar el documento. El documento que en realidad voy a poner aquí un string, pero por poner algo, ¿no? No tenemos que implementar la funcionalidad de imprimir como tal, sino simular, ¿vale? Y esto va a ser un abstract method. De esta forma ya tenemos la interfaz de la impresora, que era lo primero que teníamos. Alguna impresora solo imprime en blanco y negro, otras solo a color. Y voy a poner, pues yo qué sé, color printer y la operación se va a llamar print color, perfecto. Y después teníamos otras más que era para escanear, la interfaz del escáner, scanner interface, y que esto, por ejemplo, pues va a ser scan, ¿vale? Y en este caso, imprimir pues solo imprime, pero el escáner, pues imagínate, nos acaba devolviendo el documento. Entonces, devolvía otro string. Esto me lo estoy inventando, ¿no? Y después, ya la última que tendríamos sería el fax, que pueda enviar un fax interface, ¿no? Y que esto fuera send fax. Recibe el documento o lo que sea, en este caso, pues no retorna. Claro. Ahora, imagínate, ya hemos sido capaces de dividir todo en interfaces. Así ya no vamos a tener problemas de colisión en ningún caso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, si me vengo aquí a crear mi impresora, printer, ¿no? Y yo le acabo diciendo printer interface, ¿qué va a poder hacer esta impresora? Que en realidad esta impresora lo único que va a poder hacer es imprimir, sin más. Pues bueno, le pongo aquí un print, valga la redundancia, ¿no? Con este print. Voy a hacer print y le voy a poner imprimiendo, bueno, mira, ya que tenemos el documento, se lo paso por aquí. Imprimiendo en blanco y negro el documento y lo que sea. Metemos aquí el documento. Vale, ya tenemos nuestra impresora, perfecto. ¿Hace algo más esta impresora? No. Y ahora vamos a implementar cómo funcionaría la impresora color printer. Claro, la impresora color, ¿qué haría? ¿Qué dice aquí? Algunas impresoras solo imprimen en blanco y negro, otras solo a color. Ah, vale. Entonces yo esta no le puedo dejar la posibilidad de imprimir en blanco y negro. Lo que tenemos que hacer es implementarle la interfaz color printer interface, que simplemente tenía la operación print color, imprimiendo a color el documento. Ya está, perfecto. ¿Qué más teníamos? Dice, otras son multifunción, pueden imprimir, escanear y enviar faxes. Ostras, buenísimo. Entonces yo tengo ahora un último tipo de impresora que sea una impresora multifunción. Multifunction printer. ¿Y esta impresora multifunción qué va a hacer? Esta impresora multifunción puede hacer todo. Dice aquí, pueden imprimir, escanear y enviar faxes. ¿Qué quiere decir? Que le tenemos que implementar la interfaz de la impresora, la interfaz de la impresora color, la interfaz del escáner y la interfaz del fax. Entonces tenemos esta capacidad, esta otra capacidad y tenemos la capacidad de acabar escaneando. Vamos a meterle esto por aquí. Escaneando el documento, lo que sea. Y esto pues nos pedía retornar algo porque lo hemos dicho. Lo que sea. Documento, document, escanear. Y ya lo último que podía hacer era enviar el fax. Perfecto. Enviando por fax el documento
lo que sea. ¿Veis qué fácil ha sido diseñar nuestro sistema? No me he tenido que preocupar, no me he tenido que... Imagínate que ahora metemos todos estos conmocionales, como comentábamos antes. ¿Qué locura sería que alguien acabara entendiendo que la impresora, justo si le mando enviar un fax, no me lo envía y que fuera un pete? Así yo ya me encargo de hacer únicamente lo que cada impresora es capaz de hacer. Y esto lo hemos solucionado pues creando interfaces para cada una de las operaciones. Que después le queremos meter cosas o extender el funcionamiento. No quiere decir que tengamos que tener una única operación por interfaz, pero sí que aquí solo tendremos las cualidades de las impresoras en blanco y negro. Aquí solo las de color, aquí solo lo de los escáner y aquí solo de los fax, ¿vale? Ahora nos falta la última parte, que decía, bueno, aplica el principio. Lo hemos aplicado, ¿verdad? Y ahora dice, desarrolla un código que compruebe que se cumple el principio. Pues bueno, si queréis, creamos aquí una operación test printers. Y aquí lo que tendríamos que hacer, sin más, es acabar creando un poquito cada uno y ver que al fin y al cabo pues funciona como nosotros queremos. Si yo me quiero aquí un printer, yo sé que aquí voy a tener mi impresora. Y si tengo una color printer, aquí voy a tener color printer. Y si yo tengo por aquí una multifunction printer, y aquí ya comprobamos súper fácil lo siguiente, que yo vengo aquí a printer y printer lo único que me deja es hacer un print del documento. Imagínate que el documento, yo le llamo a este documento doc.pdf, pero ahora ¿qué va a pasar? Que yo ahora me voy a la impresora color y tiene la operación print, no, tiene print color, ya solo la que yo quiero. Y nos vamos a la multifunción y que tiene en realidad 3 operaciones. La multifunción, no, 4 operaciones, perdón. Tiene la posibilidad de imprimir a color, la posibilidad de imprimir, la posibilidad de escanear y la posibilidad de enviar un fax, send fax. Aquí tenemos las 4 operaciones, send fax, scan, print, print color. Y si yo ahora vengo por aquí y sin más llamo el test, este que tenemos aquí, vemos que el programa funciona y que cada uno hace exactamente lo que nosotros le hemos pedido, ¿ok? El reto que teníamos hoy, como veis aquí, era el principio de inversión de dependencias. El último principio SOLID, el principio SOLID que se corresponde con esta D, ¿vale? Dependency Inversion Principle, básicamente, por eso tenemos por aquí la D y por eso abreviado es DIP. Y vamos a explicar, como siempre, qué es esto del principio SOLID que nos toca, en este caso, resolver. Vamos a decirlo así a nivel más teórico y después, cuando yo ya me ponga a programar la primera parte y la segunda parte del ejercicio, seguro que lo acabáis entendiendo muchísimo mejor. Vale, así que vamos a explicarlo súper rápido. Básicamente, lo que nos dice el principio de inversión de dependencias es que los módulos de alto nivel no pueden depender o no deben depender de los módulos de bajo nivel, que al fin y al cabo de lo que deben depender todos es de abstracciones, ¿vale? Y que esas abstracciones en realidad no deben de depender de los detalles, deben depender de las implementaciones de esas abstracciones. Y esto así, vamos a decir, ¡buah! Pero ¿y qué significa todo esto que me estás contando? Porque me estás hablando de abstracciones, pero ¿qué queremos decir con todo esto? Pues bueno, vamos a intentar explicarlo un poquito mejor. A ver, esa dependencia de abstracciones. Hablamos de que el principio de inversión de dependencias pues tiene que cumplir como 2 normas. Por un lado, la dependencia de abstracciones y esa inversión de detalles, si lo podemos hablar de, o lo podemos designar de esa forma, ¿vale? ¿Qué es esa dependencia de abstracciones? Imagínate, nosotros cuando tenemos un sistema de software típico, la parte que contiene esa lógica de negocio, la parte más lógica, suele ser lo que llamamos los módulos de alto nivel y suelen atender una dependencia con los módulos de bajo nivel, es decir, los que acaban realizando las tareas específicas. Las tareas específicas, que igual tenemos la lógica de negocio, pero ¿cuál es la tarea específica? Pues igual la parte que accede a una base de datos o la parte que acaba enviando pues los correos electrónicos o lo que sea. Esto al fin y al cabo lo que hace es generar una dependencia entre los módulos de alto nivel y los módulos de bajo nivel. Y esta dependencia, cuando la programamos mal, suele ser muy rígida, muy estrecha, lo que hace que el sistema esté tan acoplado que sea difícil de mantener, que sea difícil de cambiar. Y ya sabéis que los principios SOLID lo que intentan siempre es justamente esto, que las cosas sean más fáciles de mantener. Tú, a medida que vas haciendo más grande el programa, que el programa no tenga impactos, que el programa no lo tengamos que estar rehaciendo el código. Por eso, con estas reglas, siguiendo todas estas normas, y el principio de inversión de dependencias es uno, vamos a poder generar un sistema desacoplado
aunque aún así va a tener que seguir unas normas. Entonces, ese principio de inversión de dependencias que intenta sugerir que en vez de que esté tan acoplado, que exista esta dependencia tan directa, los módulos de alto nivel y los módulos de bajo nivel tienen que depender de abstracciones. Ya lo vimos en las clases anteriores, que muchos de los principios SOLID se resuelven mediante la creación de interfaces, de clases abstractas, dependiendo del lenguaje de programación en el que estemos, ¿vale? Y esto es un poco lo que también vamos a ver aquí. Y después también hablamos de la inversión, es decir, la inversión de esos propios detalles. Las abstracciones, como tenemos que acabar desarrollándolas de manera independiente de los detalles, es decir, de la implementación concreta, al fin y al cabo, en lo que se tiene que basar esos módulos de alto nivel y bajo nivel es en las abstracciones. Con lo cual, los módulos de bajo nivel implementan la abstracción definidas por los módulos de alto nivel, ¿ok? O por un módulo común o por lo que sea. Y así desacoplamos todo el sistema. Quedaros con que tenemos diferentes capas en nuestro sistema y que lo que intentamos es que no estén fuertemente acopladas para que en el momento que tenga que cambiar alguna tampoco la armamos, ¿vale? Y vamos a ver cómo intentar resolver este problema. Explora el principio SOLID de inversión de dependencias y crea un ejemplo simple donde se muestre su funcionamiento de forma correcta e incorrecta. Así que vamos a traernos por aquí un ejemplo muy típico para explicar cómo funciona, primero, sin el principio de inversión de dependencias, ¿vale? Y vamos a plantear este caso. Vamos a pensar en un sistema, quizás no súper real, o sí, real, porque a nivel de software podemos implementar todo, pero vamos a pensar que tenemos un sistema formado por una lámpara, una bombilla, un mecanismo que emite luz y un switch, el botoncito que enciende y apaga, ¿no? Y entonces, vamos a ver cómo podríamos acabar modelando esto. Tenemos una lámpara, que entendemos que es ese sistema de alto nivel, y tenemos el bajo nivel, que es, vale, ¿cómo se implementa el funcionamiento de la lámpara? Pues lo implementamos con el propio switch, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podríamos acabar diseñando así un poco a lo tonto con código? Pues mira, me voy a crear una clase. Esta clase es el switch, ¿vale? Es decir, el interruptor. ¿Y qué podría hacer el interruptor? Pues tener una función que sea la capacidad de encender y la capacidad de apagar, ¿no? Entonces, me creo una función que sea encender, que esto lo que hace, enciende la lámpara, ¿vale? Y también vamos a tener la capacidad de apagar, ¿no? Y voy a poner apaga la lámpara. Perfecto. Ya tenemos la implementación del switch. Y por otro lado, esto sería la propia implementación, el sistema de bajo nivel, lo que hace la tarea concreta, pero decimos que también tenemos el sistema de alto nivel, es decir, la lámpara. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues podríamos primero crearle un inicializador, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la forma de que nosotros ahora aquí podamos hacer uso del switch, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar la implementación del switch, con lo cual cuando alguien instancia una lámpara, que es el sistema como tal, lo primero que hace es inicializarse el switch, es decir, esta capacidad de encender y apagar. Entonces yo, por ejemplo, podría tener una función que fuera operate, ¿no? Y que sea, pues, el comando, lo que fuera. Es decir, esto es un ejemplo simplemente para que entendáis una forma de realizar un programa que no utiliza inversión de dependencias y cómo después podemos resolver este problema. Entonces, me lo invento. Imagínate que aquí nos pasan un comando que sea on. Entonces, ¿yo qué hago? Pues me voy a mi switch y llamo a mi implementación. El switch, pues la capacidad de encenderse. Y por otro lado, el shift, que el comando en este caso fuera off. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues llamamos a nuestro switch y lo apagamos, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo lo usaríamos este sistema? Pues bueno, imagínate, tenemos una variable que se llama lamp, instanciamos nuestro sistema, esto inicializa el switch y yo podría hacer lo siguiente, pues ir a mi lámpara y lanzarle una operación que fuera en un caso on, la lámpara se encendería, en un caso lamp operate, y si le paso algo distinto a on o a off, pues esto directamente pues no hace nada. Si lanzamos el programa, veis, enciende la lámpara, apaga la lámpara. Básicamente un sistema de alto nivel lámpara, un sistema de bajo nivel switch que realiza la implementación de cómo funciona la lámpara, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues que sí o sí este es un sistema muy acoplado. Es decir, ¿yo en realidad este switch puede valer para otra cosa que no sea para la lámpara? Por supuesto que no. Este switch lo único que hace es aplicarlo a la lámpara. ¿Y si yo este switch lo quisiera aplicar en un televisor, por ejemplo? Pues no. Este sistema está fuertemente acoplado. Me da igual si de repente cambia el switch, cambia también el funcionamiento de la lámpara. Si ahora, en vez de decir enciende la lámpara, digo que enciende la TV, pues de repente la lámpara ya está haciendo algo que no debería, porque está utilizando un encendido que no se corresponde con el encendido de la lámpara.
¿ok? Entonces, aquí lo veis, un sistema que para nuestra necesidad funciona, pero entendemos, o por lo menos os imagináis, que está implementado únicamente para funcionar con la lámpara. Se acabó. No hay otra forma de entenderlo. Nuestro programa no podría crecer, nuestro programa no podría evolucionar, nuestro programa no podría cambiar sin acabar retocando nuestro código. Con lo cual, en este programa cutre, pues no pasa nada. Pero en una aplicación de verdad, esto es la muerte del desarrollador. Se enfrenta a un problema bastante grave, algo que se podía haber diseñado mejor. Entonces, ¿cómo lo acabamos resolviendo? Pues vamos ahora a hacer aquí la parte con el principio de inversión de dependencias. ¿Vale? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Qué nos decía este principio de inversión de dependencia? Nos decía que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel, que al fin y al cabo todos tienen que depender de abstracciones y que esas abstracciones no pueden depender de los detalles. Es decir, la abstracción no debería ser enciende lámpara, debería ser no, soy un switch, enciende o apaga. ¿Qué enciendes o qué apagues? No es mi problema, yo soy una abstracción, ¿ok? Por eso las abstracciones no dependen de los detalles, tiene que depender de las propias abstracciones. ¿Cómo resolveríamos entonces ahora nuestro programa haciendo uso del principio de inversión de dependencias? Decimos que en realidad este switch hace algo muy concreto. Ok, pues yo entonces lo que voy a hacer, sin más, es crearme una especie de interfaz. Aquí lo voy a resolver, ya sabéis, sin utilizar muchos mecanismos de Python, pero para que entendáis que yo lo que podría acabar definiendo es, ok, yo tengo claro que lo podría resolver con una abstracción, con una interfaz. Le puedo llamar lo que sea, eSwitch por interfaz o abstract switch, ¿no? Imagínate, para que lo entendamos así un poco más a alto nivel. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Encender la lámpara y apagarla? No. Esto solo define su interfaz, solo define las acciones posibles, con lo cual, en este caso, no hacen nada. Solo definen que un switch abstracto lo que hace es encender y apagar, y ya está, se acabó. Pero claro, si yo tengo un switch abstracto, yo ahora lo que tendría que hacer es buscar cómo implementar este switch, pero ya para la lámpara. ¿Qué podría hacer? Pues en este caso, acabar creando una implementación concreta. Una implementación concreta que en realidad se base en su abstracción, con lo cual yo tendría, imagínate, lamp, ya la implementación, en este caso, de la lámpara. ¿Y de qué va a depender? De la abstracción del switch abstracto, que es el que me dice qué hace un switch genérico. Un switch genérico enciende y apaga. Pero claro, si yo ahora soy el switch de la lámpara, ahora yo ya puedo decir que el encender definido por la clase abstracta enciende la lámpara y el apagar apaga la lámpara, porque yo ahora ya soy una implementación concreta aplicada a lámparas. Pero que no hay problema, que el día de mañana aparece una televisión, yo me creo una implementación para televisores que acabe dependiendo del switch, que es el funcionamiento genérico. Y yo ahora aquí ya tendría la lámpara. Venga, implementamos otra vez la lámpara. Pero, ¿cómo tendría que cambiar ahora la lámpara? En realidad nosotros, ahora el switch de la lámpara, imagínate, porque después nosotros le queremos mandar este switch o le queremos mandar un switch que hace algo incluso distinto. Para desacoplarlo, ¿qué tendríamos que hacer? No dejar que se inicialice dentro. Que sea yo el que a esta lámpara le paso el switch. ¿Y de qué tipo va a ser este switch? Va a ser un switch abstracto. Así ya no solo he desacoplado el switch de la lámpara de cómo funciona un switch, sino que yo ahora voy a desacoplar la lámpara incluso del switch que va a utilizar. Porque tú imagínate que yo a nivel de software, el switch que tengo que acabar implementando aquí es un switch de una palanquita, que va adelante, que va atrás. Pero no es lo mismo un switch que igual es de un botón. E imagínate que yo tengo que crear varias lámparas, cada una con un switch que va a desencadenar una acción diferente. Os lo estoy mezclando con algo de físico, con algo a nivel hardware, para que entendáis cómo yo ahora podría crear una lámpara incluso con diferentes tipos de switch. Ya no solo un switch con diferentes tipos de implementaciones, tengo el switch de la lámpara que hace esto, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Yo, en el momento que lo inicializo, me guardo la implementación, me guardo ya, en realidad, cuál es la implementación que me ha llegado en forma de clase abstracta. Y yo ahora aquí ya podría llamarlo igual, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque después la implementación ya dependerá de mí. Yo tengo lamp, imagínate que fuera este switch de palanca y que después yo tengo otro de botón. Y después ya para utilizarlo, en cierto modo, podría ser igual. Esto podría ser igual, pero con una diferencia, que yo ahora a esta lámpara, en realidad le tengo que decir qué tipo de switch, qué implementación va a acabar recibiendo. Y para mí va a acabar recibiendo un lamp switch. Yo lanzo mi programa y vemos cómo sigue funcionando exactamente igual, pero desacoplando todas las piezas
del sistema de software, ¿ok? Al fin y al cabo, la primera parte, la que no seguí, el principio de inversión de dependencias, en realidad tiene una instancia de switch interna. La lámpara, en este caso, está fuertemente acoplada a la implementación, tan fuerte como que es la única que puede tener. En cambio, con el principio de inversión de dependencias aplicado, la realidad es que la implementación concreta de switch se le pasa a LAMP y esto reduce el acoplamiento y hace que el sistema sea flexible, todo lo que nosotros querramos. ¿Ok? Vale, tenemos la primera parte, pero ahora vamos a irnos a la segunda, porque aquí quizás con la segunda lo acabéis entendiendo mejor. En este caso, en esta parte extra, aquí ya os planteo un sistema concreto que os dice, crea un sistema de notificaciones. Un sistema de notificaciones que puede enviar email, push y SMS, ¿vale? Y el sistema de notificaciones, por supuesto, no puede depender de las implementaciones. Aquí ya vamos a programarlo, pues bueno, en este caso ya utilizando los mecanismos de Python, pero que vosotros tenéis que ver cómo crear esas abstracciones, ¿no? Esto ya lo hicimos en los anteriores, pero en realidad, o sea, venirnos por aquí, lo que tenemos que acabar importando es un módulo que nos sirve para crear clases abstractas en Python, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, ¿ok? Y aquí también tenemos la implementación de el abstract method, es decir, la posibilidad de crear, por un lado, clases abstractas y métodos abstractos, ¿ok? Vale, para ello, lo que vamos a hacer es intentar resolver la primera parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio nos habla de acabar creando ese sistema que es capaz de enviar un email, una push y un SMS, pero que en realidad todo esto son notificaciones. Es decir, que la abstracción como tal puede ser la notificación. Me da igual que sea una notificación push que un SMS que un email. Con lo cual, mi clase abstracta, mi abstracción como tal, podría ser algo que yo le llame notificador, ¿no? Notifier. Y esto es mi clase abstracta. ABC. ¿Y qué operación tendría esta clase abstracta? Operación común al envío de push, al envío de SMS, al envío de emails. Pues sería, por ejemplo, una operación que sea send, enviar. ¿Y qué envío? Pues un mensaje, por ejemplo. Me daría un poco igual, pero mira, un message, ¿no? Una cadena de texto. Imagínate que somos lo que enviamos. ¿Y qué pasaría en este caso? Pues en este caso, nada más, ¿no? En el momento que hacemos esto, lo que tenemos que acabar teniendo aquí claro es que solo tenemos una abstracción. Una abstracción con su método abstracto. Esto no está acoplado a absolutamente nada, simplemente está definiendo cuál es el acto de enviar una notificación. Pero ¿qué nos decía nuestro sistema? Que en realidad nuestro sistema puede enviar emails, push y SMS. Entonces nos pide crear la interfaz o clase abstracta y desarrollar las implementaciones específicas. ¿Qué significaría esta segunda parte? Que yo ahora tengo que, sistema, recordáis, el alto nivel ¿cuál es? El sistema de envío de notificaciones, pero el bajo nivel es la implementación para email, para SMS, para push, lo que veis aquí. ¿Cómo tendríamos que continuar el ejercicio? Pues realizando esas implementaciones. Yo, por ejemplo, podría tener una clase, ¿cuál es el orden? Primero, email, push y SMS. Pues podría tener el notificador para los emails. Email notifier. ¿Y de quién tendría que extender ahora esta implementación? De nuestro notificador. Nuestro notificador marca las operaciones que debe hacer el sistema de notificación. ¿Cuáles son esas operaciones? El send. Esto lo tenemos que implementar. ¿Y qué hacemos? En realidad aquí, realizar la implementación concreta del envío de emails. Por ejemplo, tenemos un print aquí a lo tonto y le decimos que enviando email con texto y aquí el texto que nos hayan pasado, el mensaje, ¿vale? Ya tenemos la implementación concreta. ¿Está desacoplada? Está desacopladísima y simplemente depende del notificador que es el que nos está marcando la abstracción concreta, ¿vale? Y si yo tuviera que enviar notificaciones push, pues le llamo push notifier, enviando push con el texto, lo que sea. Perfecto, tengo mi implementación concreta. Y si yo ahora tengo que enviar el SMS notifier y aquí enviando SMS con el texto. ¿Veis cómo ya lo estoy haciendo desacoplado? Y que el día de mañana tengo que enviar un fax, enviamos un fax. Que el día de mañana tengo que enviar Morse, enviamos Morse. Yo tengo el send y cada uno va a hacer lo que le dé la gana. Imaginaos que esto lo llevamos al ejemplo no correcto del principio. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? En el mismo notificador tendríamos que meter una operación para enviar emails, una operación para enviar SMS, una operación para enviar push, cuando en realidad todos lo que hacen es enviar y después cada uno se enviará como le dé la gana. Pero nuestro sistema de notificaciones en este caso va a acabar siendo tonto y se va a acabar guiando por lo que la implementación concreta al fin y al cabo haga. Vamos a implementar ahora nuestro sistema de notificaciones. Notification Service, ¿vale? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema
de notificaciones? Pues que vamos a tener que seguir lo mismo. Nuestro sistema de notificaciones, por supuesto, va a tener una operación para notificar, ¿no? Notify. ¿Y aquí qué le vamos a pasar? En realidad, el mensaje que nos dé la gana, ¿vale? Esta es la cadena de texto. Pero ¿qué pasa? Que después lo tendremos que enviar con lo que el sistema de notificaciones al fin y al cabo soporte. ¿Y qué va a soportar este sistema de notificaciones? Pues básicamente lo que tenemos que hacerlo es inicializarlo con un notificador, pero un notificador abstracto. Y este notificador abstracto es lo que nosotros vamos a guardar. Notifier, y le asignamos la implementación que le llega. Y ya sin más, yo accedo en el Notify, accedo a mi notificador y al send con el mensaje que sea. Ya está. Así está implementado mi sistema. ¿Qué va a pasar en este caso? Que yo ahora voy a tener mi servicio, mi Notification Service, y mi Notification Service en realidad cuando yo lo instancie le voy a tener que acabar diciendo con qué en cierto modo notificador lo acabo enviando, ¿vale? Yo ahora tengo, por ejemplo, el primero, Email Notifier. Es decir, el notificador con el que yo instancio mi servicio de notificación es el de email. Pero, ¿a qué le importa esto? Yo voy a llegar a mi servicio, le voy a llamar a su operación de notificación, Notify, y le paso el mensaje que sea. Hola, notificador. Imagínate. ¿Qué va a hacer en este caso? Va a imprimir el mensaje enviando email con el texto hola, notificador. Claro. ¿Y qué pasa si el día de mañana el email tiene que cambiar su implementación? Porque imagínate que se conectaba a un servidor, enviaba el email de una forma concreta. Imagínate que el día de mañana utilizamos otro servidor. ¿Qué hago? ¿Tengo que tocar Notification Service? No. ¿Tengo que tocar Push Notifier? No. ¿Tengo que tocar SMS Notifier? No. ¿Tengo que tocar la clase abstracta del notificador? No. En realidad solo tengo que tocar esto. La implementación del envío de emails. Es decir, que cambia el envío de emails, no pasa nada. Totalmente desacoplado. Solo tengo que tocar el servicio de emails. ¿Que el día de mañana cambia el de SMS? Solo tengo que tocar el de SMS. ¿Que el día de mañana aparece un nuevo notificador? Un notificador de faxes, como decía, un notificador de código Morse. No pasa nada. Creamos la implementación. ¿Cambia el Notification Service? No cambia. ¿Cambia el resto de notificadores? No cambia. ¿Cambia la clase abstracta? No cambia. ¿Veis que está totalmente desacoplado? Nunca retocamos el código que ya hemos hecho, a no ser que tenga que cambiar la propia implementación de algo concreto, pero que ahí ya lo que estamos tocando, lo que estamos modificando, ya es lo de más bajo nivel. El sistema de alto nivel sigue totalmente desacoplado. Si nosotros quisiéramos hacer ahora aquí otro ejemplo, vengo por aquí, lo probamos con otro notificador o con otro notificador, los voy a ir comentando para que veamos que funcionan todos. Ahora lo que yo quiero es probar aquí el Push Notify. Push Notify. Y este lo dejo comentado. Ahora nuestro ejercicio dice enviando push con el texto hola notificador, y si lo pruebo con la última implementación, con el SMS Notifier, veremos que lo que imprime es enviando SMS con el texto hola notificador. ¿Lo veis? ¿Qué manera de desacoplar absolutamente todo nuestro código? Ya está. Así nadie tiene que tocar donde no debe, y nadie tocando donde no debe se puede cargar lo que teníamos antes, ¿ok? Al fin y al cabo, muchas veces lo que acabamos haciendo es estos principios SOLID los vamos combinando entre el resto de principios SOLID. Si os fijáis, o si repasáis los anteriores, acabaréis viendo cómo un principio SOLID, en muchos casos, también acaba cumpliendo el resto de principios SOLID. Porque si no, querría decir que esta implementación aún podríamos mejorarla. Si ahora que tuviéramos que seguir creciendo, seguramente utilizaríamos parte del resto del principio SOLID para que estas implementaciones siguieran siendo correctas. Y hasta aquí el curso de principio SOLID. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Y recuerda que tienes toda la información y correcciones en la web y su repositorio de GitHub. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del tutorial. Recuerda unirte a la comunidad de Discord y seguirme en redes sociales. Espero verte muy pronto por aquí. ¡Hasta luego!